Palabra al doctor Eric Bolaños. Muchas gracias, maestro, y bueno, pues nuevamente buenos días por los que todavía no estaban. Buenos días a todos. Y bueno, como bien lo comenta el maestro, pues la intención es que tengan unas bases para poder hacer, el diseño de sus programas. Ahorita surgía la duda de la maestra Luz. En este sentido vamos, en términos generales, a normatividad, que al final es lo que debería cumplirse. Estoy yo en el reglamento, ahorita me regreso si quieren a la portada, pero estamos en el reglamento que establece planes y programas para la elaboración de planes y programas de estudio. Vamos desde un principio. ¿Cómo define el plan de estudios? El plan de estudios lo define como, en forma sintética, está conformado por el objetivo del programa educativo. Ojo con la palabra programa educativo, el perfil de ingreso y egreso, el conjunto de asignaturas, actividades teóricas y o prácticas, laboratorios, talleres, seminarios y créditos respectivos, experiencias de aprendizaje, el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y competencias dentro de una estructura y organización curricular, criterios de evaluación y acreditación y otros requisitos que sean aprobados por el Consejo Universitario y en lo general por la Subdirección de Planes y Programas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues esta definición es como muy amplia de lo que sería un plan de estudios. Veíamos en el curso que el plan de estudios típicamente hace referencia a la representación gráfica que permite informar respecto a lo que se va a cursar, los periodos en los que se va a cursar y las posibilidades de movilidad que tenga el estudiante dentro de ese currículo, ¿sale? Básicamente aquí habla de que el plan de estudios no integra ya desde el perfil de ingreso, el perfil de egreso y todos estos elementos que ya mencioné. Entonces, pues es una definición un poquito más amplia. Por eso les digo, no hay definiciones universales o unequívocas, son incluso conceptos a veces disímiles entre sí, ¿no? Ese es un elemento importante. Ahora, ¿cómo define la UACH un programa de estudios? El programa de estudios, y ojo acá maestra porque esa pudiera orientarla, el programa de estudios está determinado por los objetivos de la educación en el aspecto del desarrollo científico y tecnológico, la incorporación de la cultura y del plan de estudios para la educación y consecución de sus objetivos. Este es lo importante, todo lo de arriba pues es como el fundamento. Esto es lo importante, el cual se encuentra representado por el conjunto de programas de asignatura y actividades de aprendizaje. Entonces, ¿el programa de estudio qué es? El conjunto de los programas de asignatura. Para la UACH, eso es lo que representa. Típicamente decimos, es que eso no está en el plan de estudios. Si yo les digo que el maestro Roberto está dando un tema que no está en el plan de estudios, ¿eso sería correcto? No. No, porque en el plan de estudios no es donde se describe. ¿Dónde se describe? En el programa de estudios, específicamente en un programa de asignatura. ¿Sí entendemos este cambio? Repito, coloquialmente decimos, es que eso no está en el plan de estudios. Pues es que el plan de estudios se refiere a la representación. ¿Sí, sí vamos bien hasta acá? Que integra pues, el perfil de ingreso, egreso, las materias, actividades, etc. En el caso concreto, referimos más bien al programa de estudios y en el caso concreto a un programa de asignatura. Todo esto referente a un programa educativo. El programa educativo se refiere o denota en general para cualquier nivel educativo, media superior, preparatorio o propedéutico, o bien superior, licenciatura o posgrado. Es decir, ¿qué programa educativo estamos haciendo? El de preparatoria agrícola. Este programa educativo tiene un plan de estudios del cual se desprenden los programas de estudio en los que encontramos los programas de... Porque todo esto se va a integrar para presentarse a planes y programas. Todos estos que vamos a hacer por la materia de agronomía 1, agronomía 2, agronomía 3, los sociales, no me acuerdo los nombres, creo que es estructura socioeconómica de México. Problemas socioeconómicos del medio rural. De México. Ok, todas esas son ¿qué cosa? Asignaturas. Van a tener su programa de asignaturas que se va a integrar en un programa de estudios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la idea. Por eso dice formato para elaborar programas de estudio y entre paréntesis asignaturas. Programas de estudio porque va a integrar todos, aunque este habla específicamente de una asignatura. O sea, todo el conjunto de todos estos se llama programa de estudios. Este en concreto que vamos a hacer es el programa de asignatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas?
Solamente para organizar aquí mi sistema taxonómico, entonces comenzamos de lo general hacia lo particular, si nos dice así como para plantearlo, comenzamos con un programa, pues primeramente partimos de lo general que sería un programa educativo, ¿no? Y hablamos que el programa educativo es preparatoria. Así es. O nivel superior. Después, ese programa educativo se ve reflejado o se ve materializado a través de un plan de estudio, que es la representación digital, la representación gráfica, ese plan de estudio se estructura a través de una serie de programas de... Se estructura a partir de un programa de estudios que tiene varios programas de asignatura. Así es. Y ya lo que integra todo como alrededor, que permea todo, sería el proyecto educativo, que es lo que se entrega para una acreditación. Eso es lo que se va a entregar en planes y programas. Porque acuérdense que el proyecto educativo tiene el plan de estudio, su fundamentación, su metodología curricular, su teoría pedagógica, etcétera, etcétera. No todos los lineamientos que marca planes y programas. Entonces, lo más abstracto, si quisiera ponerle en su esquema, lo más abstracto es el proyecto educativo, y ya de ese se desprende el plan de estudios, de ahí se desprende la malla curricular, de la malla curricular los programas de estudio, y de ahí los programas de asignatura, ¿no? Esa sería la secuencia. Ahora, antes de entrar directamente al formato, solo quiero darles un repaso muy rápido. Los que estuvieron en el curso, esto ya lo vieron, el maestro Roberto, el maestro Bastida, el maestro usted también estuvo un momento, ¿verdad? Y el maestro creo que también estuvo, ¿verdad, maestro? ¿No estuvo usted? Usted tampoco, ¿verdad, maestra? Bueno, los que estuvieron ya tienen esta idea. Para los que no, solamente como referente muy rápido. No vamos a detener, solo es para que ubiquemos dónde estamos, que le va a ayudar también a la maestra Luz y a los demás compañeros que tengan dudas de cómo se estructura. Al momento de hacer un desarrollo curricular, el desarrollo curricular tiene 4 fases. Elaborar el currículum, instrumentar el currículum, aplicar el currículum y evaluar el currículum. Es decir, en el primer apartado lo que vamos a hacer es diseñar el currículum. En el segundo vamos a generar todos los medios para que ese currículum sea posible de aplicarse, se pueda aplicar. Por eso se llama instrumentalizar. Un ejemplo de instrumentalizar es, ok, ya tenemos el plan de estudios, ahora hay que capacitar a los docentes en ese plan de estudios, que implica un cambio en la didáctica, en la evaluación. Entonces, todo eso es instrumentar el currículum. El siguiente paso es aplicar el currículum. Es cuando empieza la primera generación, empieza a aplicarse el currículum. Eso que diseñamos, que ya preparamos para que sea aplicado, por fin tiene su aplicación el día que yo entro a mi primera clase. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Después de aplicarlo, bueno, durante todo este proceso vamos a estar nosotros constantemente evaluando nuestro currículum, ¿sale? Lo pongo hasta el final, pero si se fijan todo está enmarcado en esta parte que dice retroalimentación, porque debemos estar constantemente evaluando si mi diseño es correcto, si mi instrumentalización es correcta, si mi implementación es correcta. Todo eso lo debo estar evaluando y si hay errores, pues corregirlos, ¿no? O sea, el currículum se evalúa desde el día 1 en que se empieza a aplicar, se está evaluando, y desde el día 1 que se empieza a diseñar, se está evaluando. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora, acuérdense, vamos a ver solo esta primera fase, solo esta. Todo lo que vamos a ver ahorita corresponde a esta primera fase, al diseño. ¿Sí estamos de acuerdo? Para diseñar el currículum, yo lo que voy a hacer es formular objetivos curriculares. Ustedes lo diseñaron a partir del perfil de egreso y de los propósitos de las líneas curriculares. Entonces, este punto ya lo tenemos. Después, fíjense lo que acabamos de hacer en estos 2 días. Digo, parece como muy rápido, pero son 2 días que tardaron, pues ya cuántos años, unos 10 años, decían más o menos, en poderse llegar hasta este punto, que es elaborar el plan de estudios. ¿Qué fue? Esto que está acá, todo esto, el plan de estudios. Esto específicamente le llamamos malla curricular, que es la representación gráfica, pero el plan de estudios pues ya tiene el perfil de egreso y todo lo demás. Diseñar el sistema de evaluación, es decir, las orientaciones para evaluar el currículum, las asignaturas y el currículum en general. Y por último, el paso que estamos por empezar. ¿Cuál es este paso? Elaborar cartas descriptivas. Recuerden, en la fase de diseño le llamamos cartas descriptivas. Al final ustedes esas cartas las van a conocer como
programas de asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo para esta fase de diseño les vamos a llamar cartas, o les podemos, no es que les vayan, probablemente optemos por llamarle programas de asignatura para evitar confusiones, pero en términos de diseño, pues esta es la palabra. Ahora, para elaborar los objetivos, pues hay una fase. Todo esto se siguió, ¿sale? Precisar necesidades que se atenderán, caracterizar el alumno, elaborar el perfil de egreso, definir los objetivos curriculares. Todo esto lo hicieron de manera previa, por ahí veíamos el documento que había hecho el maestro, bueno, que había hecho la comisión en la que está el maestro Enrique, la maestra Anastasia, que es ese documento de fundamentos, ¿sale? Todo eso se hizo. Y el siguiente documento, que es el de inicios, que creo que también lo firma usted, maestro Pablo, la maestra Lavinia, que es donde se establecieron ya los propósitos de las líneas curriculares, el perfil de egreso. Esos dos documentos, aunque están separados, forman parte del mismo proceso que fue esto, formular los objetivos curriculares. Ahora, para elaborar el plan de estudios, bueno, seleccionamos los contenidos, sí o no, pusimos de este lado los contenidos que queríamos abordar. Aquí entendamos contenidos no como temas, contenidos entendidos como las disciplinas, esto que pusieron aquí, ¿sale? Eso es a lo que en diseño curricular le llamamos contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, problemas socioeconómicos de México es un contenido. Axiología es un contenido. ¿Estamos de acuerdo? Lo seleccionamos, ahí está, ¿no es cierto? Se cumplió. Después de esto, derivamos objetivos particulares. Esto es lo que vamos a empezar también a hacer con el diseño de los programas. Ok, ya tenemos el perfil de egreso. Entonces necesitamos, ok, de mi perfil de egreso, la materia de axiología, ¿qué aporta a concretar ese perfil de egreso y los objetivos de las líneas curriculares? Hay algo en lo que encaja, ¿no es cierto? O sea, esa asignatura, ese contenido está ahí porque cumple un objetivo del perfil de egreso o de las líneas curriculares. ¿Estamos de acuerdo? No se trataba de inventar materias por inventarlas o porque yo creo que son necesarias. Son necesarias porque ayudan a cumplir el perfil de egreso o los propósitos de las líneas curriculares que mandan pues, también del perfil de egreso. ¿Sale? Y estructurar los cursos. Ahora sí, ya pasamos de eso a ya, ok, en primero, en segundo, en tercero, ya tenemos los contenidos. Bueno, ¿cuáles van a ser los cursos que van a ir en primero, en segundo, en tercero? ¿Todo eso lo hicimos? ¿Lo tenemos? Ya está aquí en esta representación. Lo de diseñar el sistema de evaluación, bueno, aquí platicamos en el curso que mucho de esto está normado por el estatuto, entonces no hay mucho que podamos aportar. Por ejemplo, el sistema de ingreso ya está marcado por el estatuto. El de egreso, pues sí podemos poner algunos criterios, como fueron lo de actividades cocurriculares, lo de actividades deportivas. Maestra Luz. Tengo una observación. El tema de la evaluación siempre es un punto nodal entre los alumnos y los profesores. Nosotros teóricamente debemos entregar de manera física el programa a los estudiantes el primer día de clase. Voy a decir, no lo hacemos, aunque yo sí lo hago. Por solidaridad voy a decir, no lo hacemos. Y los alumnos no les interesa si te llamas Juan, Pedro, Chucha, lo que sea. Lo que les interesa, gracias, lo que le interesa a los jóvenes es que les digas cómo me va a evaluar. Ya quieren que termines de discurrir cuando les dan la bienvenida y quieren que digas 2 exámenes, 1, 3 trabajos, lecturas, etc. Claro. Nos presionan, nos sacamos de la manga una expresión, se nos olvida y luego reprobamos. Y los alumnos se quedan en un estado de indefensión porque no fuimos fieles a lo que dijimos que vamos a evaluar. El estatuto no es el que señala la evaluación, sino el reglamento académico de alumnos, con todas sus modificaciones recientes a partir de la pandemia. Pero el elemento que no se ha movido es que mínimamente debemos aplicar dos evaluaciones, así dice, esa palabra usa. Y la evaluación puede ser la organización de un evento, como yo hago, un examen escrito, 10 preguntas, 20, 100. O sea, hay una variación inmensa. A mí me gustaría poner sobre la mesa, compañeras, compañeros, doctor, que sí pudiéramos nosotros garantizar a los estudiantes la defensa de sus derechos en torno a los temas de la evaluación. ¿Qué hacemos? ¿Quién monitorea que el profesor cumpla cuando menos
dos elementos, 40% de avance del programa, ¿sí es 40? Sí, ¿verdad? No es 80, 40. Y 2 evaluaciones, o sea, definir qué es evaluación, es el examen escrito, es hacer un evento. A mí me preocupa enormemente porque esa es recurrentemente el reclamo de los alumnos en el consejo. Claro, y de hecho ahí nada más vamos a marcar, vamos a tratar de ir haciendo las dudas hacia este comentario es muy importante y ya de aquí que partamos de hacer dudas, ¿no? En el sistema de evaluación, digo, si hay un reglamento pues tendría que cumplirse en ese sentido. Ahora, si han identificado que hay esas fallas, pues justamente en la fase que sigue, recuerden que estamos en la fase de elaboración, ¿sale? Elaborar el currículum o diseño del currículum. Eso que menciona es parte de la siguiente fase, que es la instrumentalización, el generar las condiciones propicias para que ese currículum tenga posibilidades o sea susceptible de aplicarse. Eso es muy importante que lo retomen, que tomen nota. Una vez que ya acabe todo este proceso de elaboración, ok, ese es el ideal. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Hay que generar este sistema, hay que establecer estos puntos. Ahí hay que tener esa vigilancia, ¿no? Ahí lo podemos decir incluso quizá en términos de lo que comenta, veíamos en el curso el hecho de tomar una capacitación respecto a evaluación, cómo se hace una evaluación. Porque usted me dice 2 evaluaciones, yo entendería 2 evaluaciones más bien como 2 momentos en los que se evalúa. Porque si hablamos de exceso más bien serían criterios de evaluación. Entonces eso yo creo que sería lo diferente, pero eso es a interpretación, hay que dejarlo plasmado, que es lo que se entiende de manera más clara, ¿no? Eso sería muy importante en ese sentido. Ahora, cuando hablaba del estatuto me refería en el sentido de que el sistema de evaluación refiere al ingreso, permanencia y egreso. Yo tengo que poner en el currículum cómo va a entrar el alumno a mi programa de estudios, perdón, a mi programa educativo. ¿Cómo va a entrar el alumno al programa educativo? ¿Cómo va a permanecer en el programa educativo? ¿Y qué requiere para egresar? Un criterio de egreso típico es que se cumpla el 100% de los créditos académicos. Ese es un criterio de egreso. Que cumpla con la totalidad de actividades académicas y deportivas establecidas en el programa de estudios. Esos son criterios, eso es lo que se tendría que definir. Y ahí es donde digo que quizás no hay mucho campo de acción, salvo lo que hicimos, por ejemplo, ayer de determinar esto de las cocurriculares como requisito de egreso. Que cumpla con horas de servicio social, por ejemplo, en licenciatura un requisito de egreso es tener el servicio social liberado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que se puede jugar. En los de permanencia es donde sí podemos jugar un poquito más, en el sentido de establecer lineamientos claros, que nuevamente ya están normados por el reglamento escolar. Si te dice 2 evaluaciones, quizá ahí lo que faltaría es describir qué entendemos por evaluaciones. 2 momentos en los que se evalúa, o que tenga, no sé, 3 criterios diferentes, que si ese examen sea objetivo, con preguntas tipo PISA, o sea, son elementos, no les digo que eso es lo que se vaya a quedar, son ejemplos de lo que se podría poner. Maestro Roberto, maestra, si vamos rápido. Sí, nada más, como tú lo comentas, realmente decíamos que en la normatividad que ya existe en la universidad, si bien es cierto, como que ha dejado más o menos claro toda la temática del ingreso, y lo poco que hay o lo que hay respecto a la trayectoria, a la parte de permanencia, pues es lo que tenemos en el reglamento, y en esta versión 2019 se contemplan varios aspectos que, dicho sea de paso, no se aplican. Por ejemplo, lo que dice la maestra, está estipulado, por ejemplo, ahí que no solamente hacer esas 2 evaluaciones, ahí dice que mínimamente debemos informar a los muchachos 2 veces al semestre, o sea, tenemos que hacer cortes de caja con los chicos para que no lo hacemos, ni hay la prepa o ninguna parte de la universidad un sistema que permita hacer todo eso. Entonces, yo creo que hay elementos que no hemos agotado, que ahí están, pero me parece que incluso más allá de la parte de los números, hay algunos aspectos que quizás debemos aprovechar este proceso para incorporar en ese sistema de evaluación, Eric, algunos elementos quizá no tanto cuantitativos, sino de carácter cualitativo respecto del asunto de la permanencia de los chicos en la preparatoria, en el nivel, y que se pueden ver reflejados justamente en los programas de asignatura, ¿no? Entonces ahí creo que hay una parte de que seguimos en adeudo con los chicos, y muy a propósito de la manera como la universidad tiene sus políticas de ingreso, vendría muy al caso, ¿no? Claro. Entonces ese sería. Y la otra que tú mencionabas, por ejemplo, sí se han hecho evaluaciones
de estas cuestiones, por ejemplo, lo que decía la maestra, que muy poca gente lo hace. En un diagnóstico que teníamos ahí, encontramos, por ejemplo, que cerca del 90% de los profesores sí informan a los chicos de cómo cómo van a ser, al menos calificados, ¿no? Calificados, pero algo que desde aquella ocasión nos llamaba la atención es que en general lo que más se privilegia como instrumento de acreditación son los exámenes. O sea, hablamos de integración, lo que tú quieras, pero a la hora de la hora, lo que utilizamos como instrumento de acreditación y de evaluación son mayoritariamente, contundentemente, los exámenes, que es otra cosa que tenemos que ver aquí en esta reestructuración, de que hay otros instrumentos, ¿no? Muchos instrumentos. Gracias. No, y yo sería más allá de lo que comentaba, el hecho de incorporar quizá en el propio plan de estudios, en el sistema de evaluación, el hecho de incorporar una perspectiva formativa de la evaluación, del hecho de no considerar la evaluación únicamente como un medio para obtener una calificación, sino que la evaluación es un medio para el aprendizaje. Es decir, la evaluación nos sirve para aprender, no solamente para calificar, o sea, no deja esa característica, pero tiene que ser mucho más amplia esa visión como evaluación formativa. Pero para poder incorporar eso, sin duda necesitamos conocer qué implica la evaluación formativa. Yo les platico en el sistema público, bueno, no autónomo, pues la evaluación formativa lleva al menos 20 años tratándose de implementar y nada más no se concreta porque es complejo de, primero, entenderla, segundo, implementarla, porque implica sobre todo la retroalimentación, que a veces es bien complicado, y la justificación es, ¿cómo lo hago con 50 alumnos? ¿Cómo lo hago con 60 alumnos? Bueno, hay diversas estrategias. Eso implica modificar las formas de evaluación, los tipos de evaluación, los momentos de evaluación, los agentes que evalúan. O sea, puedes nutrirte, los instrumentos de evaluación. Entonces, esos cambios tienen una repercusión muy, muy importante, ¿no? Voy con la maestra y cerramos con el maestro Pablo para continuar. Recuerden que todo esto solo es preámbulo de dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿sale? Esto ya lo hicimos o lo estamos haciendo o lo estamos concluyendo el día de hoy, por ejemplo. Maestra. Pues en el mismo sentido de la necesidad de que los instrumentos y las formas de evaluación queden plasmados como una característica de esta reestructuración del plan de estudios, porque creo que las coordinaciones de las áreas lo han hecho como de buena voluntad, de buen parecer, de buen criterio, pero si se hace de forma más formal, establecido, es mejor. Y eso va también a ser consistencia en el plan de estudios. Totalmente, y ahí sería importante entonces de comentarles que ustedes tienen el poder. ¿Quiénes van a diseñar los programas de asignatura? Ustedes. Orienten a los profesores respecto a eso. Ustedes, dentro del programa de estudios, ahorita digo del programa de asignatura, ustedes van a poder ver que hay un apartado de evaluación donde pueden establecer todo eso. ¿Cuál es la limitante? Que queda como una sugerencia al final. Los programas de estudio, todo lo que vamos a poner en el programa de estudios, sí, los contenidos y los objetivos se deben abarcar y cumplir, pero todo lo demás son como sugerencias, incluso las partes didácticas además son sugerencias, y son sugerencias en el sentido de que deben contextualizarse a los grupos. O sea, yo puedo diseñar y decirle en el programa de estudios, esto lo debes evaluar con una infografía, pero al final quizá mi grupo pues no tenga las características para llevar a cabo una infografía, pero sí una exposición. Bueno, lo tendré que cambiar en aras de dar cumplimiento al objetivo, al propósito de la asignatura. Entonces, se deben contextualizar, pero sí en los programas podemos ya dejar esos lineamientos, siempre, y eso hay que recalcarlo, apegados, en este caso ya me dijo el maestro, el reglamento de evaluación. ¿Así se llama? ¿Reglamento de evaluación? ¿Reglamento académico? El reglamento académico, que es en el que se describen las características de la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Maestro Pablo. Quiero aportar lo que todos tenemos como capacidad, que es la actividad docente. Evaluación es darle valor a algo, con un fin, y eso está ya clasificado aquí con los nombres concretos del perfil de egreso y los 7 criterios, etcétera. Pero todos nosotros en la pura actividad de transmitir el conocimiento ya sabemos qué es evaluación y lo distinguimos perfectamente de la calificación. Miren, pongo un ejemplo. En los exámenes, siempre les he dicho a los estudiantes, y así lo llevo a cabo, deben ser un mecanismo de aprendizaje, no un filtro. Entonces, en ese sentido, parto del hecho general de que soy maestro y que entonces sé qué cosa es evaluar.
¿Para qué sirve evaluar? ¿Cómo se debe evaluar? Es darle valor a una actividad para poder luego darle una calificación. Eso sí está reglamentado, pero la evaluación es parte de la actividad propia de enseñar. Entonces, en este sentido, creo que estas clasificaciones van a permitir cumplir con esos lineamientos o indicaciones de carácter cuantitativo, pero lo que todos sabemos es cómo lo hemos hecho. De ahí surge la teoría. No se hace teoría para el futuro, no se hace teoría sobre fenómenos futuros. Toda teoría es observación de fenómenos pasados. Todo este tecnicismo, este conocimiento técnico, es una técnica desde el punto de vista de los griegos. Los pedagogos actuales, la didáctica, la pedagogía es una técnica, y es una técnica que surge de observar y clasificar lo que nosotros llevamos a cabo en la experiencia, ¿sí? Es decir, nosotros somos realmente los pedagogos. Paidos es niño, que es conducir. Estamos conduciendo al que está como niño. Entonces la evaluación lo agrego como una idea. Miren, el 8 de octubre en la Feria del Libro, dentro de la Feria de Medio Rural, que se llama acá en Chapingo, voy a dar una conferencia sobre improvisación. Disculpen, pero lo estoy utilizando de experimento. Entonces estoy improvisando sobre cualquier tema. En este sentido, el que conozco muy bien es el de la clase, ¿no? Entonces, lo pongo como ejemplo para ir, digamos que, configurando una comprensión de todas estas definiciones técnicas. Gracias. Claro, sí, sin duda. Y al final, en ese mismo sentido, la técnica debe servir para resolver una problemática, o sea, ese es el sentido. Ahora, yo ni siquiera estaría peleado con los instrumentos. El problema a veces no son los instrumentos, tampoco es que satanicemos el examen, sino la forma en cómo utilizamos el examen y que hay variedad. A mí me parecen alternativas muy interesantes, por ejemplo, el hecho que dejamos el examen y sacó 7 el alumno y ahí lo dejamos, ¿no? Cuando la idea es, ok, sacaste 7, revisa en qué te equivocaste y ahora corrígelo, busca las respuestas para corregirlo, acércate a donde tengas que acercar y demás, y ya desde ahí el examen está convirtiéndose en un instrumento formativo, porque no se queda meramente en la obtención de una calificación. Hay evidencias, bueno, hay ejercicios muy interesantes en términos de trabajo colaborativo que favorecen la equidad. Por ejemplo, tú el examen va a ser en equipos de 4, 1, 2, 3, 4, ¿estamos de acuerdo? Ok, pónganse, les voy a dar el examen, platíquenlo, vean cuál consideran que son las respuestas, porque al final yo voy a elegir a uno de ustedes. Y en lo que él saque es la calificación de todos. Y él me va a decir, oiga, pero eso es injusto. El problema es que estamos tratando de generar equidad, porque si él sabe más que la maestra, ¿qué tiene que hacer? Explicarle muy bien, para que pueda ella ser la representación de lo mínimo necesario para acreditar el examen. ¿Les suena interesante? Hay que manejarlo con cuidado, ojo, hay que hacerlo con sus matices, pero me parece una estrategia interesante. Yo cuando lo he aplicado he tenido interesantes resultados, o sea, han salido cosas muy interesantes en ese diálogo de, profe, ¿por qué? Pues es parte de generar esta conciencia de comunidad. No importa que tú estés bien, todos tenemos que alcanzar ese nivel. Y es que tú no te preocupaste, no, es que él no puso de su parte, ok, pues lo mismo pasa dentro de la sociedad, o sea, permite analizar muchas cosas. Sí vamos bien desde acá, pero hay que tomarlo como referente. Y así, es un ejemplo de cómo un instrumento que ha sido típicamente utilizado como algo meramente sumativo, puede tener una profundidad más amplia. Y así puedo ponerles muchos otros ejemplos que pueden servir. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, esa es la idea, no solo en los instrumentos. Bueno, ahora, ya tenemos esto de definir las políticas, que mucho está por el estatuto, mucho está por el reglamento. Ahora se tiene que hacer la selección de los procedimientos de evaluación y llegar a la caracterización de los instrumentos de evaluación. Que esto, ya cuando lleguemos a los programas, que es la fase que sigue, pues tendremos ya que hacer el diseño de los instrumentos. ¿Sí? Ok, este producto, pensemos una exposición, ¿con qué la vas a evaluar? ¿Con qué evaluamos una exposición? ¿Con qué parámetros? ¿Qué instrumento utilizamos para evaluar? Estos gráficos que... Puede ser exacto, el instrumento correcto no sería la lista de cotejo, porque ahorita vamos a ver la diferencia de manera muy breve, porque eso, repito, es tema para un curso completo de evaluación. Únicamente sería una guía de observación, porque la exposición que hacemos para poderlo evaluar, ¿qué tengo que hacer? Observar. Entonces, ¿qué tengo que tener? Una guía de observación. ¿Sí vamos bien hasta acá? O en su momento, según sea el caso, podemos utilizar una rúbrica
que sirve para ambos casos. Pero bueno, eso ahorita que lleguemos al programa les explico de manera concreta. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces ahí sí tengo que diseñar, ok, yo pedí una exposición, tengo que diseñar el instrumento para evaluar esa exposición, que en este caso pudiera ser una guía de observación, y entonces ahí tengo que hacerla. ¿Estamos de acuerdo? Ok, maestro Bastida, comentario para pasar a la siguiente fase. En las estancias se cuenta con un instrumento, lo voy a conseguir para mandárselo, donde hay una serie de puntos para evaluarlas, y uno de ellos es precisamente una exposición de los muchachos, donde se señalan una serie de situaciones, y hay 2 o 3 detallillos por allí que a lo mejor usted entre un momento nos podría indicar. Lo voy a tratar de conseguir para pasárselo, porque pues es un instrumento que ha sido diseñado para fitotecnia, para hacer la evaluación de esos meses que están fuera los muchachos, ya en una empresa o en alguna actividad práctica del trabajo. Perfecto, sí, sin duda, pues para eso es el apoyo que tienen como asesor pedagógico, sin problema. Y justo reitero, todo eso, si revisamos instrumentos de evaluación, vamos a ver que hay muchas fallas. Desde cómo se comienza el criterio con el que se va a evaluar en cada uno de los instrumentos tiene que tener una redacción específica y hay una razón de esa redacción. Entonces todo eso. Ahora, lo de menos es la redacción, lo importante es que sirva para evaluar, ¿no? O sea, ya en términos de estructura pues sí es importante, pero en términos de funcionalidad lo importante es que sí refleje lo que estamos evaluando, ¿no? Y que sea comprensible, porque al final los instrumentos son una herramienta para el alumno para tener comprensión de lo que se le está pidiendo. ¿Sale? Ahora, pasamos ahora sí a las cartas descriptivas, que es el punto que nos interesa en este momento. Una carta descriptiva debe contener como mínimo los siguientes elementos: el propósito general del curso, también lo pueden encontrar como objetivo general del curso, también lo pueden encontrar como competencia, ¿sale? O sea, hay muchos nombres que pueden aparecer en los distintos programas. Creo que para el caso de Chapingo le denominan propósito de la asignatura. ¿Estamos correctos? ¿Sí es así? Ok. De ahí llegamos a los objetivos terminales. Este es el que sí cambia mucho. Ustedes no le llaman objetivos terminales, sino como propósitos específicos u objetivos específicos. Maestro. Sí, si nos explicaras, creo que lo hiciste durante el taller que nos diste, acerca de los propósitos generales o estos propósitos de la asignatura, ¿cuál sería nuestra materia prima para diseñar? O sea, ¿de dónde nos inspiramos para diseñar estos propósitos de la asignatura? Exactamente, digo, aquí como bien lo menciona el maestro, en el curso que les di les explicaba porque es todo un proceso de derivación. Lo que se busca en un diseño curricular y la característica más complicada de alcanzar en un diseño curricular es lo que se denomina congruencia curricular. ¿Qué es la congruencia curricular? Que lo que tú pusiste en tu perfil de egreso se refleje en todo el diseño curricular. Que no se pierda de vista que el objetivo es lograr un perfil de egreso. Entonces, el perfil de egreso se desprende en objetivos o en propósitos de asignaturas. Es decir, para yo establecer mi propósito de asignatura o mi propósito general, lo que tengo que hacer es ver del perfil de egreso qué es lo que voy a lograr y después ver en qué va a aportar esta materia o esta asignatura en lo específico. ¿Qué es lo que voy a lograr yo de ese perfil de egreso en esta materia de primer semestre? O en la materia de segundo semestre. Ahí se tiene que hacer una derivación. Y hay objetivos curriculares o hay los propósitos curriculares. Quizá algunos se alcancen en una materia. Hay algunos que se alcanzarán en 2 materias. Y hay algunos que sirven para varias asignaturas, o sea, son como de carácter transversal, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo se van a desprender. Es un proceso un poquito más complejo, pero básicamente así es. No debemos perder de vista que el objetivo es mi perfil de egreso con los propósitos de sus líneas curriculares. Eso es lo que debo lograr y tengo que ver en qué medida mi materia o mi asignatura aporta eso. Maestro. A ver si me ayudas para abordar un poco esta idea que traigo en la cabeza. Nosotros tenemos una serie un perfil de egreso donde todo el plan curricular le va a abonar, ¿no? Así es. Una serie de componentes, el perfil de egreso. De ese perfil de egreso, agronomía revisa las partes del perfil de egreso donde considera que tiene una mayor incidencia y entresaca esas partes del perfil de egreso.
y dice, de estas características del perfil de egreso, define una serie de compromisos que se reflejan en propósitos de línea curricular. Esos propósitos ya son como más aterrizados por parte de la agronomía, con los cuales contribuye al perfil de egreso. Esos propósitos de línea curricular son los que, según entiendo, son la materia prima para definir los propósitos de las asignaturas. Es decir, las asignaturas van a contribuir a los propósitos de línea curricular que van a contribuir en la consecución del perfil de egreso. ¿Voy por ahí bien? Así es, esa sería la derivación más o menos que se tendría que ir haciendo. Sin perder de vista, recuerden, el objetivo es cumplir el perfil de egreso. Una asignatura tiene sentido si y solo si permite alcanzar el perfil de egreso. Esa es la razón. ¿Sí queda claro? Por eso cuando veíamos qué materias ponemos y cuando veíamos las optativas, pues el sentido es no es crear por crear. Hay que tener en cuenta que todo eso debe permitir lograr un perfil de egreso, que para el caso de cada una de las áreas está reflejado en los propósitos de las líneas curriculares. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Maestro. Nada más les aconsejo, si no lo han hecho, que hagan el siguiente ejercicio, por área, por academia, de manera individual. Vean en el perfil de egreso cuál de esos componentes, cuál de esos atributos corresponde a su línea curricular. Vayan a las líneas curriculares y así, con una línea, marquen, a ver, este perfil de egreso, ¿qué líneas curriculares están contribuyendo a ese perfil de egreso? Revisen sus líneas, sus propósitos curriculares y ahora sí vean, a ver, mi materia, ¿de qué manera va a contribuir a alcanzar esas líneas curriculares que contribuyen al perfil de egreso? No hay recetas, decía por ahí, seguramente van a escuchar esto de manera constante, no hay recetas para hacer esto, pero sería como una sugerencia, un caminito, háganlo así en el taller. Seguramente lo estaremos haciendo en el taller cuando nos reunamos para llenarnos del formato, pero les sugiero para adelantar que vayan haciendo eso. Identifiquen el perfil de egreso, vayan así como una línea, marquen, vean cuáles líneas curriculares derivan de ese perfil de egreso y ahora sí, a ver, ¿cómo voy a contribuir desde mi asignatura a alcanzar ese propósito curricular que contribuye al perfil de egreso? Y esos serían los propósitos de asignatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer el proceso. Perdón, maestro Lanis, perdón. Sí, es en el sentido de la distribución de las responsabilidades. Mencionas que debe haber congruencia curricular desde los propósitos hasta su actuar de clase, o sea, hasta el plan clase debe haber esa congruencia. El profesor se encarga de evaluar a los estudiantes, reportar calificaciones, qué resultados obtuvo respecto de esa congruencia, a quién le corresponde hacer la evaluación para que al final del primer semestre se vaya observando de que se van embonando esos logros hasta el perfil de egreso. Y luego pues puede ser el área académica quien deba llevar ese seguimiento y entregar a la administración. Matemáticas aporta en esto respecto al perfil de egreso, y luego hay que ver si esos aportes de cada área efectivamente logran ese perfil de egreso. Si queremos llevar una evaluación, seguimiento de lo que está resultando con ese plan de estudios, deberíamos de llevar una evaluación en ese sentido permanente, y entonces esas responsabilidades no están definidas, debieran estar con fines de evaluar el plan de estudios. Sí, sin duda, y que son elementos que habría que retomar dentro de la instrumentalización del currículum. Ahora, en teoría, tiene que estar plasmado dentro del proyecto educativo, porque es un requisito, que es la evaluación curricular. Tenemos que hacer una propuesta de evaluación curricular. ¿Quién va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Para qué se va a evaluar?
Entonces eso se va a definir en el proyecto educativo, pero eso es otro momento ya del diseño. Ahorita estamos todavía en el diseño del currículum y ya esa parte correspondería a la parte final, que ya sería la parte del proyecto educativo que integra todos esos elementos. Por eso se escogió también una teoría curricular, que es la que marca cómo se hace ese proceso. Porque no hay que olvidar, el perfil de egreso responde a una teoría y a un enfoque curricular que se decidió seguir. En este caso, el sociopolítico reconceptualista. Y en ese sentido, recordemos que todo el plan de estudios, todo el perfil de egreso, todo eso que está ahí, tiene la misión de permitirle al estudiante ser un agente de transformación social. Que no solo aprenda para la escuela y lo académico, sino para contribuir activamente a su sociedad. Es decir, lo buscamos formar también como agentes de transformación social. Ese sería el fin último que habría que evaluar también. Entonces, todo eso tiene que generarse esa congruencia, ¿sale? Y por eso les digo que es lo más difícil de alcanzar en un diseño curricular, porque basta con que un elemento esté mal para que todo está mal. Ahora sí que, no, ¿cómo se llama? La ley de... ¿Qué es la inversa a la ley de Murphy? Sí, es la ley de Murphy. Pero, que dice que si algo va mal, todo va a ir mal, ¿no? Pero no es la de Murphy. ¿Sí es la de Murphy? Si algo puede salir mal, seguramente ¿Saldrá mal? Sí, la de Murphy. Bueno, creo que entonces sí. Entonces, es que había visto que era como más casi de que si algo va mal, va a estar mal. Sería el efecto del castillo de naipes. Por ejemplo. Bueno, el sentido es eso, ¿no? Si con que uno esté mal, todo va a estar mal porque se rompe esa congruencia. Y yo sé que es lo más difícil porque además todo esto consideremos que debe verse reflejado en términos del nivel micro de concreción, el nivel microcurricular es lo que hacen frente a grupo. ¿En qué medida lo que hacen frente a grupo corresponde con los ideales que se propusieron en un plan de estudios y que se ven reflejados en propuestas? Porque al final todo esto está bonito, pero si no lo concretamos en el aula, no tiene sentido. Ese es el cambio último que debemos hacer. Y por eso decía el maestro, es que yo les hablo aquí en términos sencillos, en términos de palabras, y aquí no importa, cámbiale la palabra y todo eso. Pero yo sé que eso, en términos de didáctica, implica un mundo, implica diferencias muy importantes. Entonces, al final, eso es lo que se tiene que llegar. Y eso es parte de la instrumentalización del currículum. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿ya quedó claro, maestro, de cómo sea esto? Ya tengo mi propósito general. Este propósito general, yo lo que tengo que hacer es establecer objetivos terminales. En este sentido, ¿qué son mis objetivos terminales? Digamos que serían los objetivos específicos. Si mi propósito de la asignatura es, digamos, un propósito de una asignatura más. Generar la utilización de la lengua escrita y oral. Generar la utilización de la lengua escrita. Y oral adecuadamente. ¿Qué necesita para eso? Coherencia y corrección, lógica y gramática. ¿Pero qué necesita eso? Que identifique las formas que le van a llevar a ese logo. Que es la coherencia y la corrección. La corrección. Después, a lo mejor que diferencie su aplicación en contextos diversos. Como ejemplo, ¿no? Ahorita estamos haciendo diferentes redacciones. Exacto. De aplicación. Y entonces solo a partir de esos dos puedo alcanzar el más extenso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los objetivos terminales, que ustedes los conocen muchas veces como objetivos específicos, son las tareas que van a permitirme alcanzar ese propósito. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Dudas? Ahora, una vez que tengo estos objetivos, yo puedo diseñar los contenidos. Si el objetivo es que identifique las formas de redacción y coherencia, las formas del discurso. Entonces, ¿cuál sería una unidad de aprendizaje? Típicamente conocida como tema. Y una gran diferencia. Tema es que es algo aislado, unidad es que está interrelacionado, ¿no? Que es una totalidad. Unidad, ¿cuál sería una unidad de esas formas del discurso? Formas y funciones del discurso. Formas y funciones del discurso. Ese sería el nombre de mi unidad. Lo que podríamos decir que es, repito, hay una diferencia enorme entre tema y unidad, pero para que podamos hacer un símil,
Vamos a decir, mi tema 1 ya está. De ese, pues voy a desprender mis subtemas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que ahorita vamos a ver en el programa, le llaman unidades de aprendizaje y sus contenidos, pero en términos de equivalencia curricular solamente, no de concepto, de equivalencia curricular. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Pero recuerden que entonces, porque muchas veces es, ¿qué debe aprender el alumno? Ah, no, pues para la materia de física 1 debe saber algo básico de física, maestro. ¿Qué es? Aritmética. Después unas funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Yo pensé que iba a decir como movimiento rectilíneo uniforme. Ajá, o sea, de un tema de física, que usted diga, es que esto de física es esencial. Vectores. Sí. Pero el maestro no lo puede poner porque él crea que es importante. No. Ese tema solo tiene valor si permite alcanzar mi propósito de asignatura. Si mi propósito de asignatura identifica los vectores, que son como nociones básicas de física, si mi propósito es el alumno identificará las nociones básicas de física, bueno, entonces una noción básica son vectores y eso tiene sentido que aparezca como unidad. Pero muchas veces lo hacemos a la inversa. Es según yo que debería saber y ya después me justifico los objetivos. Y no es así. Tengo que partir de lo que está ahí. Es decir, una unidad de aprendizaje o tema tiene sentido si y solo si sirve para alcanzar el propósito de mi asignatura. Y es ahí donde nos perdemos, porque uno como experto quiere enseñarle lo que cree que es esencial, pero lo que es esencial es muy subjetivo, porque es esencial para mí. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, yo no puedo hacer, cuando diseñamos los programas, yo no puedo hacerlo bajo la creencia de que es un tema importante, es que es esencial. Tiene que estar fundamentado en mi propósito de asignatura, que emanan de los propósitos de las líneas curriculares que salen de mi perfil de egreso. ¿Estamos de acuerdo? Maestro Alanis. Está compleja el asunto. Totalmente. Esos objetivos particulares o terminales, en este caso, por ejemplo, actualmente, digamos, en el primer curso de álgebra, pues son los objetivos de unidad, organizados esas unidades por digamos, unidades conceptuales o de métodos. Y si queremos cambiar a un enfoque por área de conocimiento, razonamiento o pensamiento matemático, ahí tendríamos como objetivos, digamos, particulares, por ejemplo, resolución de problemas matemáticamente, comunicación matemática, razonamiento lógico matemático, contenidos de aritmética, de álgebra, ¿sí? Una serie de contenidos, polinomios, ecuaciones, funciones, sistemas. Y actualmente pues es la unidad de ecuaciones lineales, me concentro en eso, pero si queremos cambiar a razonamiento matemático, entonces no voy a organizar las unidades en términos de resolución de problemas, uno de ellos, reducción matemática, otro, sino en qué términos debo especificar esos contenidos para que vaya integrando esas distintas formas de razonamiento al mismo tiempo y desarrollando los contenidos disciplinarios. Entonces, cómo organizar esas unidades de aprendizaje que permitan ir llevando progresivamente este razonamiento matemático en términos de qué. Entonces, sí, porque ahí dejamos de plantear las unidades en términos de conocimientos y los debemos plantear en términos de habilidades, no de conocimientos, de habilidades, que van a nutrirse evidentemente de conocimientos, pero eso implica que desde sus líneas curriculares se haya planeado de esa forma, porque
desde la línea curricular se debería ver la tendencia en que van a hacer un cambio de un diseño por asignaturas, que lo veíamos en el curso, a un diseño por áreas. Y entonces los propios propósitos de las líneas curriculares tendrían que reflejar eso, hablar de habilidades, no de conocimientos. Ese Pero, es el problema. digamos, yo plantearía unos 5 o 6 objetivos particulares, digamos, 3 tipos de razonamiento matemático o de procesos matemáticos, procesos de razonamiento, y unas 3 áreas de conocimientos disciplinarios. Y, por ejemplo, como objetivo particular, la resolución matemática de problemas, algebraicamente, que se pretende ir, pues, como primera etapa, que analice y comprenda un enunciado donde reconozca, ¿sí?, datos, relaciones, etc. Otro, la traducción al lenguaje simbólico de ese enunciado. Otro, realizar la operatividad que implica esa simbolización. Tercero, interpretar los resultados obtenidos en términos del contexto original. Objetivos de otro nivel para el logro de un objetivo dentro de varios que quiero simultáneamente ir desarrollando. Entonces, actualmente se dice, lo que estamos haciendo desarrolla razonamiento matemático, no sé qué, desarrolla no sé qué habilidades. ¿Sí? Sí, ahí tendrían que ver ustedes las categorías que finalmente utilizan. Aprenden a resolver tal tipo de cosas, y eso significa que deben de aprender a razonar. Es la interpretación actual que se da. Sí, pero en realidad se memorizan procedimientos, ¿no? O sea, el problema es que no razonan, sino memorizan procedimientos que implementan, pero no necesariamente eso implica que desarrollen la lógica que hay detrás de esos procedimientos. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, entendería, maestro, que ahí en ese caso tendrías que regresarte al perfil de egreso. O sea, ¿qué es lo que acordó tu área respecto a la matemática, ¿no? Para que sea lo que te vaya amarrando en cuanto al contexto, al alcance de tus propósitos de asignatura. Es que a eso me refería, porque incluso, por ejemplo, si física, química, ¿quiénes están de física, química? ¿Ya no hay nadie? Bueno, las maestras, el maestro y la maestra. Si están de física y química, si ellos hubieran decidido optar por un diseño por áreas, ni siquiera tendría sentido que hubiera física, química y biología. Tendría que haber ciencias experimentales y naturales. Y así se vería, y sería ciencias naturales y experimentales 1, 2 y 3. Y ahí vamos a utilizar recursos de física, de química y de biología, que es lo que se está haciendo en la nueva escuela mexicana, pero porque se parte de un diseño por áreas, no por asignaturas. Y eso es lo que ha costado muchísimo trabajo que los docentes entiendan esa transición. Y por eso la idea sería regresarse a ver si desde el perfil de egreso y desde los propósitos de sus líneas curriculares le permiten eso, porque probablemente, no he revisado bien, pero probablemente lo de matemáticas esté desarrollado está desarrollado un poquito más como con características de asignaturas. Entonces habría que hacer desde ahí esas adecuaciones para obtener las categorías y entonces de ahí partir, que fue uno de los problemas. Por eso el diseño por asignatura hoy se trabaja por progresiones, para entender ese cambio, no por unidades. Entonces sería interesante ver cómo se podría adecuar, pero como es un caso concreto, si gusta lo hacemos ya como con la academia, de cómo podemos aterrizarlo, si es que esa es la postura que deciden seguir. O sea, puede darse ese momento. Maestro. A ver, nada más, quiero señalar lo siguiente. Recuerden que ahorita es únicamente como una especie de presentación y tiene carácter introductorio. Este tipo de preguntas ya más específicas y que ya hay que aterrizar se van a llevar al taller. Por eso ahí sí es importante que vayan no únicamente los representantes de 2 representantes por área. Ahí tendrían que ir los coordinadores y representantes de academia, para que ahí todas esas dudas particulares se trabajen en el taller. Recuerden que esa reunión del 15 tiene carácter de taller. En este momento es únicamente así como introducción, para que quede claro lo que se va a ir a trabajar al taller. Nada más quería hacer esa observación. Yo tengo una pregunta nada más, ya específica. Sí, maestro.
Ahí está el micrófono. Ajá, gracias. Así como lo estás escribiendo, que tiene esa congruencia curricular como lo señalas, la pregunta es si esos términos, propósitos generales, objetivos terminales, así está la nomenclatura en el formato que vamos a dictar, o utilizan otros nombres que serían equivalentes. Se me ocurre, por ejemplo, que habitualmente en nuestros programas de asignatura le ponemos objetivos generales de la asignatura, ¿no? Pero ¿a qué correspondería de esa nomenclatura? Entonces, Claro. sería bueno que a lo mejor... Sí, ahorita lo vamos a revisar y les voy diciendo las equivalencias. Para no confundir. Sí. Sí, no, qué bueno que lo mencionan. Digo, esto fue diseñado en el curso que tuvimos, es material del curso que tuvimos, y únicamente lo estoy retomando como referente para los que no lo tuvieron, pues tengan una idea muy general de cómo sigue. Pero todo esto están sus equivalentes en el diseño curricular que vamos a ver. Y ahorita se los explico ya que veamos el formato directo, ahí se los muestro. Pero qué bueno que haces esa observación, maestro, porque va a ser necesaria. Ahora, en este sentido, para ir terminando, ya tengo mi contenido temático, yo ya llegué a la determinación de que efectivamente vectores es una unidad que yo debo revisar porque me permite alcanzar el propósito de mi asignatura y del perfil de egreso en su máxima expresión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de vectores. ¿Qué quiero que sepan de vectores? ¿Qué quiero, maestro? Ay, lo agarré comiendo. Lo agarré con las manos en la masa, perdón. Que sepan diferenciar, por ejemplo, que es una Ok, cantidad escalar de una cantidad vectorial. Hasta ahí. Lo que quiero de vectores es que diferencien Cantidad escalar de cantidad vectorial. cantidad escalar de cantidad vectorial. Yo ni me acuerdo. Ok, eso. Perfecto. Entonces, ese es el objetivo. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que el docente tenga claro hasta dónde debe llegar. Porque puede llegar el maestro, doctor en termofluidos, 2 meses que lo agarro, perdón, termofluidos. Dicen, no, es que vectores, necesito que ellos analicen sus repercusiones en la dinámica de fluidos, no sé qué. Es un ejemplo, no sé si siquiera te haga sentido lo que yo, pero yo quiero que llegue hasta analizar cuando mi programa me dice claramente que mi límite es diferencia. Tengo que poner el límite y por eso hablamos de revisar sus programas actuales para valorar en qué medida cumplen con el nivel al que estamos, porque somos bien idealistas. Ahora, ningún objetivo de estos, ningún objetivo específico, es decir, de unidad, lo que antes se llamaba objetivo de tema, ¿sí? Ninguno de esos objetivos puede ser de mayor nivel que el de mi propósito de asignatura. No puede ser mayor porque se rompe una congruencia, se rompe la taxonomía. Porque acuérdense que estos objetivos son como los checkpoints, como los puntos intermedios para alcanzar ese que está a lo lejos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces deben ser muy congruentes. Eso es algo que ya veremos, bueno, que ustedes seguramente harán en el taller, y si lo requieren después con la asesoría, porque esto a veces sí requiere una asesoría pues ya de carácter pedagógico para determinar la taxonomía y la congruencia entre los verbos que no utilizamos. Digo, todos conocen la taxonomía porque todos tienen un posgrado, creo que todos, ¿no? Tienen posgrado, y pues lo hicieron en investigación y saben perfectamente, porque esto se los pedían hasta para su tesis, ¿no es cierto? O sea, sus objetivos específicos no podían estar por encima del objetivo general de su tesis. No era posible. Lo mismo pasa acá. No puedes ir más allá. Por eso tienen que ser muy claros de qué le van a pedir al estudiante en cuanto al nivel. Y esto, ustedes lo mismo, eso que todos tienen posgrado, es una ventaja. Pero también es un problema, porque al tener el poder, es que esto es esencial. Estamos tan especializados. Es que sí es esencial, lo van a ver en el doctorado, sí, pero hasta doctorado, van a pasar primero una maestría. Entonces, hay que ser bien conscientes de hasta dónde queremos. Revisen los propósitos de sus asignaturas, los propósitos de las líneas curriculares. Ya tengo mis objetivos, ¿sí queda claro ese tema? Mis objetivos de unidad. Si hay esa discrepancia entre los programas, que sean irreconciliables,
porque dentro de la matemática se dice una cosa y dentro de la física se dice otra y dentro de la biología quizá otra. Y la geografía. Entonces, dentro de un programa tendríamos que aclarar un apartado que diga concepto. Pero entonces eso implica que tengo que desarrollar en mi materia un tema que implica, o dentro de mi unidad de vectores, que implique el concepto de vector. Tendríamos que definirlo en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en biología no usamos vectores, pero sí usamos poblaciones y comunidades, y en geografía les dan una definición muy distinta. Entonces se hace necesario establecer eso. Y si ustedes tienen problemas que son relativamente ciencias experimentales, naturales, imagínense en ciencias sociales, por eso les decía, el concepto de currículum, Sí. defínelo, el concepto de programa, defínelo. Si ustedes tienen problemas que son unidades más claras, pues imaginen nosotros que son unidades abstractas, ¿no? Entonces, por eso es complejo. Ayer que el maestro decía catarsis, es que catarsis es otro sentido. Desde la psicología la catarsis tiene otro concepto. Etimológicamente es eso, pero dentro de la psicología tiene una acepción diferente y es válida dentro de ese contexto, marcando el... Datos generales de la asignatura se retoman del plan de estudios. Todo esto lo vamos a sacar del plan de estudios. ¿Estamos de acuerdo en lo que está acá? Unidad académica, aquí nos pide elegir la unidad. Aquí ya viene con cuadros, con listas de precargadas. Entonces aquí pues nada más pondríamos que es el caso de... Ay, aquí no está. Ah, sí, acá está, preparatoria agrícola. Preparatoria agrícola, programa educativo. ¿Cuál es nuestro programa educativo? Preparatoria agrícola, ¿no? Ahí la definición hay que ver si se debe poner como preparatoria agrícola o como bachillerato. Es que tenemos dos, prepa y prepa. Ah, entonces está con esa nomenclatura, pues le pone preparatoria agrícola. ¿Sale? Año, aquí el año pues ya lo podemos escoger igual. Si es primero, segundo, tercero, cuarto, en este caso seríamos hasta tercero, ¿no? Si es de primer año, por ejemplo, si vamos a diseñar la de una materia de primero, ICE. ICE. ICE Bueno, ICE dijo primero, ¿sale? Ah, bueno, entonces una. ¿Cuál? ICE porque son 3 academias. Pero una materia. Sí, ¿así se llama ICE? Ah, ok. ICE. Ok, ICE. Semestre sería primero, ¿estamos de acuerdo? Aquí seleccionamos primero. Clave, esta se va a determinar hasta que sea aprobado por planes y programas, se le asigna una clave. Ahí hay normalmente una nomenclatura, pero esa no la ponen todavía, esa la dejan en blanco y hasta que se autoriza ya les ponen una clave. Puede ser la PP001. No le ponemos programa preparatoria, ¿no? No le ponemos la que estamos No, usando. no. La van a dejar porque esa se asigna hasta que se aprueba por planes y programas, son los que asignan esa clave, porque debe tener el registro. Denominación de la asignatura. ¿Cómo se denomina? Introducción a las ciencias experimentales. Fecha de elaboración, pues aquí ustedes va a aparecer el calendario y le ponen, por ejemplo, si fuera hoy, 3 de agosto. Fecha de actualización, esta pues no la vamos a corregir porque todavía no lo estamos actualizando. Si hubiera una actualización, ahí se coloca cuando se actualiza. Bueno, más bien ahí en la fecha de elaboración tenemos que poner en la fecha que ese programa que vamos a actualizar. No, porque aquí estamos partiendo de cero. Acuérdense que es un diseño nuevo. ¿Cuándo estamos elaborando este programa de estudio? ¿No se refiere? Ajá, el formato. Bien, el formato, al programa a la carta descriptiva. Exacto, entonces, ¿cuándo lo estamos elaborando? Muy bien. Área del conocimiento, línea de investigación, ¿cuál es? Ciencias experimentales. Ciencias experimentales, entonces aquí pondríamos ciencias experimentales. Periodicidad, por ejemplo, si se da en primer y segundo semestre, si se da en verano y en otoño, ¿cuántas veces se repite en un ciclo? Una vez al año. ¿Sale? En la generación de primer año. Primer semestre solo sería. Pero la periodicidad es cuántas veces se repite. Una vez al, bueno, sí sería anual, entonces sería una vez al año, ¿sale? Porque se da solo en primer semestre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, periodicidad. Prerequisitos. Las asignaturas, módulos que son bases necesarias o que le anteceden en la asignatura. Por ejemplo, ¿cuál sería un prerequisito de ICE 3? No, ICE 3. Ah, bueno, de física 3, física 2. Física 1. De física 2, ¿cuál sería el prerequisito? Física 1 y a lo mejor álgebra. ¿Vale? Si es que le llaman álgebra, porque a lo mejor le ponen razonamiento matemático 1. Ya veremos. Te oye también. O te oye, o sea, ya ustedes le van a poner los que son prerequisitos, pero ojo,
Siempre y cuando sean imprescindibles. ¿En qué casos son imprescindibles? Las que tienen seriación, las que son 1, 2 y 3 o 4 o lo que sea. Esas son las que son imprescindibles. Maestro, porque estaba primero y voy con usted, maestro. En el caso de las agronomías que son seriadas, me queda claro para la agronomía 2, pero en la 1 que se le va a poner para el requisito es haber terminado la secundaria. No necesario, eso no aplica. Bueno, entonces, para todas las materias que están en el primer semestre, sería no aplica. Lo que pasa, en términos de módulo como está planteado aquí, sí sería no aplica. En otros programas lo que hacen es las nociones, por ejemplo, para Mate 1 le ponen nociones fundamentales de aritmética. Pero aquí, como está marcado en el programa, es asignaturas o módulos. Por lo tanto, si no hay en primero, tendría que ser no aplica, porque es de donde se parte. Entonces, ahí sí coincidiríamos. ¿Estamos de acuerdo? Maestra. Sí, para biología 1, por ejemplo, nosotros creemos que necesitamos, y sí necesitamos de química 2, pero no la tenemos que poner, porque no es seriada, no es... No, pero no se refiere en la seriación, sino que sí es un prerequisito de que hay nociones que ya vieron allá y que van a retomar. No es que sea necesariamente seriado. Pero entonces sí podemos colocar química, pero es una contradicción porque se van a dar en el mismo semestre. Bueno, entonces ahí sí no podría ser requisito, pero más allá de que lo pongan o no, lo importante es que lo consideren para el diseño de sus programas. Puede ser que compartan, pero no puede ser un prerequisito. Entonces ahí hay que cambiarlo, pero esto, más allá de que aquí lo pongamos, no aplica. El hecho es que ustedes lo hagan y lo interioricen, como que no pueden decir, eso lo vieron en Química 1. Podrán decir, esto lo estamos abordando tanto en Química 1 como aquí con estos enfoques, que es muy diferente, ¿sale? Pero no podría ser un prerequisito. Maestro. Cuando hicimos el de horticultura nos señalaban que cuando eran materias al mismo nivel había una relación horizontal y cuando eran materias pasadas era vertical. De tal manera que sí se puede hacer ese señalamiento cuando en este caso se está llevando a la par la materia de la que me puedo basar. Sí, pero eso se le llama transversalidad, no como prerequisito. Porque acuérdense que el prerequisito es algo que ya deben tener. Y por eso aquí nos dice directamente, o sea, vamos a la definición que nos da, asignaturas o módulos. No nos habla de conocimientos, nos dice asignaturas o módulos que son bases necesarias, que le anteceden, es decir, que deben estar forzosamente atrás y que son imprescindibles. Entonces, para primero tendría que aplicarse la regla de no aplica, ¿sale? Ahora, un punto antes de pasar con el maestro Alanís, que ayer estaban discutiendo y decía la maestra Luz con mucha razón, aquí se resuelve, maestra Luz, ya lo dice aquí el programa, el formatito, lo que subrayé, esta obra es propiedad de la Universidad Autónoma Chapingo, ¿sale? Entonces, creo que se resuelve. Podríamos no estar contentos, este es formato, no podemos moverle ahí, sino ya, será una discusión, planes y programas, ¿sale? Maestro Alanís. En el caso de física, por ejemplo, que necesitan trigonometría antes de que nosotros veamos trigonometría, o el caso de química donde necesitan logaritmos cuando no lo hemos visto o no lo vemos, ahí en la misma asignatura se debe de plasmar como objetivo a lograr, aunque no sea de física o de química. Tenemos de hecho como hasta parte de los contenidos. Así es, eso es muy importante, que bueno que lo menciona el maestro Landis, que lo hace tácito, en el sentido de, si no hay prerequisito, todo lo que tú pongas en tu programa, lo debes enseñar en tu programa. No puedes partir de eso, ya lo vieron. Tienes que enseñarlo en tu programa. ¿Sale? O sea, no podemos decir, es que lo debieron ver, es que eso es de mate, ahí investiguenle. No, si tú lo ocupas, tú lo enseñas, a menos de que lo pongas como prerequisito y esté fundamentado en la malla curricular. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O aunque no estemos de acuerdo, queda claro. Porque a lo mejor decimos, es que eso es injusto, pero bueno, así es el diseño. ¿Sale? Asignaturas posteriores en la ubicación del mapa curricular para las cuales esta asignatura es esencial o básica. Ahora sí, Química 1, ¿a cuál aporta? A Química 2, pero quizá también a Biología 2 o a Biología 3, no sé. Es ejemplo, yo sé que no existe a lo mejor. Agronomía 1 pues sirve para Agronomía 2, 3. No, pero ejemplo.
ejemplo, cuando se aborda el concepto de pH, Roberto, allí es un conocimiento del logaritmo y además de química. Ahí lo pondría. Tendría que aportarse en ese sentido. Hay materias que van a aportar a muchas, hay materias que solo a su seriación. Es válido, ¿sale? Ahí lo tienen que hacer, pero siempre con base en la malla curricular. Ahora, responsables del programa, aquí son los que elaboraron o actualizaron el programa. Si la maestra Luz hace uno, pues ahí diría Luz María Hermosillo, Hermoso Santa María. ¿Sale? Ese sería, y si es colegiado, pues ahí va a poner todos los que son los responsables del programa. ¿Nombre o el nombre, por ejemplo, Academia de Literatura? No, por aquí habla específicamente nombre o nombres de los académicos. Entonces todos los que participaron. Todos los que participaron en la elaboración o actualización del programa. A lo mejor la academia está por más. ¿Quiénes lo elaboraron? ¿Sale? Sí, son 20 en la academia, pero nada, lo elaboraron 5, esos son los... Así es. Aunque lo apruebe toda la academia, solamente hay una comisión que lo elabora. Sí, suponiendo que todos cumplieran y que es un trabajo de... Se pone todos. 20 nombres. Se pone todos. Se agarra la lista. Así es. Sí, vamos a ver en algunos, bueno, no nos va a dar tiempo para ver ejemplos, pero en algunos sí hay unas que son las listotas. Es válido. Ahora, distribución de horas formativas, y aquí es donde viene lo bonito. Permíteme, este dato de los responsables es importante sobre todo para quienes están en el programa de estímulos y tienen que comprobar, eso, por eso hay que poner ahí todos los que participan, nada más es eso. Bueno, ahí es una observación interna muy importante. Y aquí viene lo bueno. Distribución de horas formativas. ¿Qué creen? Recuerden que yo les dije que uno de los cambios sustanciales en términos de malla curricular, es que ya aparece el trabajo independiente. Y aquí en su programa ya aparece ese rubro. Yo voy a poner teóricas y prácticas. ¿De dónde lo saco? De mi malla curricular, ya está ahí. En línea esto no aplica porque sería para programas que son modalidad mixta o extramuros, ¿no? ¿Qué se pone? ¿Mande? ¿Se queda NA o se queda en blanco? Yo sugería poner NA para que no hubiera problema. Horas del periodo. Acuérdense cuáles serían las horas del periodo. Horas semanales, horas del periodo. Las del periodo son las semestrales. ¿Vale? Así es, que eso también está ¿en dónde? En la malla, pero en el analítico que hizo el profesor Enrique. ¿Sale? Ahí viene. Teoría, práctica, trabajo independiente. Aquí ya ponemos prácticas de campo. Recuerde que los viajes de estudio es una acepción que se le da coloquialmente, pero el nombre en términos curriculares es práctica de campo. Así que decirle viaje de estudio es una práctica que se ha tomado, pero no es práctica de campo. ¿O hay algún comentario, maestra? Exactamente. Es de nominación y está ligado con la norma institucional, y yo creo que Prepa debería aportar la corrección. Hay dos expresiones en el estatuto y en la ley. Se llaman prácticas de campo o viajes de estudio. Roberto y yo hicimos una presentación hace 10 años y no ha cambiado la norma. Hay una distinción no solo semántica, es prácticas de campo o viajes de estudio, y más bien, y viajes de estudio, y la distinción en numérica dice, si tarda más de 3 días, pasa de ser práctica de campo a viaje de estudios. Por lo tanto, ahí está mal cuando dice, incluye prácticas de campo, y luego dice, está mal por dos cosas, prácticas de campo y dice foráneas, pues sí, no las hacemos en el Partenón. O sea, todo es foráneo, pero es foráneo en Montreal o en Tlaxcala. ¿Sí me explico? Sí, sí. Es nacional o internacional. Y luego lo equipara colocando entre paréntesis viajes de estudio. O sea, repito, la expresión es o viajes de estudio 3 días o, prácticas de campo de 3 días o viajes de estudio después de 3 días. Y está escrito en la norma. Sí, está bien. Y la otra es, yo quitaría foráneo, porque todo viaje es... No, esto no aparece en el formato, estas son instrucciones para que lo puedan llenar, sí, pero esto no aparece. Me refiero a que podemos mejorar el instrumento colocando la expresión. Habría que tomar la nota para que se hagan las observaciones.
yo lo presento. Porque ahí en este caso la disyunción sería exclusiva, ¿no? Porque si fuera, porque puede ser o sería inclusiva, es decir, se le puede llamar práctica de campo o viaje de estudio, ahí sería una disyunción inclusiva, si no me equivoco. Pero si habla de lo que usted dice, que hay una determinación para cada uno, sería una disyunción exclusiva y entonces ahí habría que ver qué tipo de disyunción. Pero eso ya es cuestión del lenguaje también y de la normatividad, como dice, pero qué bueno que toma nota para hacer esa cuestión en términos de prepa. Yo creo que habría que matizarlo, pero le podrían poner prácticas de campo, diagonal viajes de estudio, y creo que se soluciona el problema. No lo hago yo, porque no es mi formato, quien lo tiene que hacer es planes y programas, pero bueno, ahí serían las notas. Termino esto y voy con la participación. Y las horas totales, acuérdense que es teoría más práctica, más trabajo independiente. Práctica se multiplica el día por 8 y se divide entre 16 y se suma. Pero todo eso ya viene en el analítico que nos hizo favor el maestro Enrique. Entonces de ahí retoma la información, ¿sale? No debe haber mayor problema. O sea, y si gusta de apoyo, pues cualquier maestro le puede apoyar, ¿no? Maestro Pablo, yo, quien gusten, se les apoya. Maestro Pablo y creo que el maestro Alan. Una duda que se planteó, sobre todo los profesores de filosofía, que pues sin asistir, pero se les ocurrió, porque yo creo que así trabajaban en otras instituciones, planear un viaje al museo. Y entonces se sorprendían que les dijeron que no estaba, digamos, oficializado, porque está regulado como lo estamos viendo ahora. Entonces, ¿qué les voy a responder? Que es teórico la asignatura y por lo tanto, yo creo que sería ¿dónde un entra tema alguien que organiza? Yo les dije que porque si es todo un día, pues implica que en 7 materias restantes o 6 materias restantes se tienen que coordinar, ¿no? Y entonces por esa razón tiene que hacerse con mucha previsión y de acuerdo a determinada reglamentación, pero entonces si me lo van a plantear, supuestamente yo soy ahorita el representante del área para poderles contestar, ¿qué les digo? Yo no le podría dar una respuesta, creo que... En el reglamento de viaje de estudio está el procedimiento para solicitar, gestionar, autorizar prácticas de campo, etc. Un día. Sí, ahí está. Pero aquí el tema es que si está aquí en el representado, en esta y ahí dice sin viaje, Pues Así, pero ahí dice eso. Hay un procedimiento, ¿no? Okay. Nada más que si se incluye, ahí se van a mover los créditos, porque acuérdense que al ser un día, se contemplan 8 y se divide entre 16 y da creo que .05, si no estoy equivocado, .5, ¿verdad? 8 entre 16, 8.5, entonces aumenta .5 de créditos el que incluyan un viaje. Y entonces nos mueve todo eso. Y Sería también, importante. mueve los días aprobados para prepa. Ajá, entonces es todo una cadena. Creo que por eso hay un reglamento y habría que dirigirse para ver todas esas modificaciones. La respuesta es que hay una correlación entre actividad y tiempo. Exactamente. Y también la cuestión administrativa. Debió señalarse aquí. Así es. Y también no le podemos cambiar este nombre porque administrativamente eso es lo que se tiene que reportar a la federación. Sí, probablemente así sea y a lo mejor esa es la justificación, pero entonces lo que hay que cambiar es el reglamento que menciona la maestra Luz. Pero bueno, eso ya serán cuestiones administrativas. Ya tomaron nota. Yo sé que ahorita a lo mejor nos va a decir, es que sí dice así, lo entiendo. A lo mejor la maestra lo habla desde presupuesto, habría que ver. Pero es una discusión, estamos de acuerdo que sería ya directamente con planes y programas de decirles modifiquen y ellos verán la pertinencia y decir es así, póngale diagonal y punto. A lo mejor con eso se soluciona. Probablemente. Pero ya lo veremos. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, maestro Alanis. ¿Hay alguna definición o precisión en el reglamento de planes y programas sobre trabajo teórico, trabajo práctico? En matemáticas no tenemos claro la diferencia entre uno y otro. Interpretamos trabajo práctico a veces como la ejercitación del estudiante para familiarizarse con un procedimiento o desarrollar una destreza. Otros tipos de actividades son las prácticas de cómputo que se tienen que desarrollar en cada una de las disciplinas de matemáticas para desarrollar alguna aplicación, para alguna aplicación que se requiera en matemáticas. Otra interpretación es que el trabajo práctico es cuando es de tipo experimental o inductivo
donde se tiene que diseñar o desarrollar algún conocimiento a partir de alguna actividad práctica. Entonces hay confusión, distintas interpretaciones, y por eso es, si acaso hay precisión en los conceptos de trabajo teórico y práctico en un reglamento. Acá está, miren. En la guía para la elaboración. En la guía para la elaboración viene estos rubros que van justamente orientando hacia lo que se podría entender, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me lo pasé, pero bueno, aquí en el de guías, para no entenderme, y ya si hay dudas concretas, nos acercamos como una asesoría, porque entiendo que eso también es un tema de la academia que podemos tratar de manera concreta, porque ciertamente muchas, hasta donde yo tengo entendido, pienso muy mal, pero hay algunas materias que lo ponen porque creo que da más valor en un área específica, aunque no necesariamente corresponde a lo que especifica la materia. Entonces creo que puede haber esa discrepancia, pero nos acercamos y vemos también cómo podemos aterrizarlo, pero sí en la guía para la elaboración de programas viene ese apartado, ¿sale? Opciones de nivel, aquí viene el cuadrito, la lista. Entonces, pues aquí somos ¿qué? Preparatoria agrícola. Carácter, aquí ya viene, es optativa, electiva o cocurricular, en este caso somos obligatoria. Y aquí un punto importante, maestros, yo sé que no les toca a ustedes, o bueno, algunos sí. Las que aparecen como cocurriculares deben tener programa de estudios, porque aquí aparece, ¿no es cierto? Y dice que el reglamento dice que todo elemento que aparezca en la malla curricular debe tener su programa de estudios. Por lo tanto, las cocurriculares deben tener un programa de estudios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los que vamos a llevar tutoría, bueno, vamos, ya me estoy incluyendo, yo no estoy. Los que van a llevar tutorías, que me den, ¿verdad? Los que van a llevar tutorías, al menos en primero y segundo, tienen que tener un programa porque ya son obligatorias. Pero cuando pasen a la fase cocurricular, entonces también tendrán que tener un programa que se rige por el programa institucional de tutorías y el programa de tutorías que comentaba la maestra Lupita, que se tenía a nivel de prepa, ¿no? Entonces hay que apegarse a eso. Tipo, aquí va a ser teórica, teórica práctica, o práctica, ¿no? Aquí los tipos que tengan. Teórica práctica, ICE es teórico práctica. Por ejemplo, teórico práctica, modalidad, pues aquí no hay mucha alternativa, nosotros solo somos escolarizado. Bueno, repitero, ya me incluyo, pero está muy bien. Me refiero a ustedes, es esa vinculación que genero con ustedes. Contextualización de la asignatura, módulo o disciplina. Y aquí les da los elementos que pueden retomar. Vamos a presentarla, sus antecedentes, su relación con otras asignaturas y la ruta sugerida. Y se surge ante la necesidad de una formación sólida en el método científico y sus repercusiones para generar una visión científica del mundo. Ejemplo, se distribuye entre física 1, química 1, biología 1, que se abarcan en primero, la 2 que se abarcan en segundo, la 3, ¿sí? Ruta. Para esta asignatura se sugiere retomar una didáctica de la 5E, comenzando por explorar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, todas esas sugerencias. Bueno, aquí ya les daba como un ejemplo de cómo se puede hacer cada uno, el resumen didáctico, incluyendo estrategias de enseñanza-aprendizaje, los criterios transversales, que acuérdense que esto es lo que comentábamos desde el maestro Enrique, que ha retomado la maestra Lupita también, del CEAWACH, siempre me equivoco, ya me lo dijo en inglés. CEAES es el sistema, digamos, federal, pero al interior de la universidad es el CEAWACH. CEAWACH, ya me lo voy a aprender, CEAWACH. Entonces, los criterios transversales, aquí es donde se hace necesario retomar lo que decía la maestra Luz, se sugiere retomar bibliografía de autoras, haciendo énfasis en el papel histórico que han tenido para el desarrollo de la ciencia. Se sugiere tomar una perspectiva de inclusión, considerando que los estudiantes vienen de diversos contextos que pueden favorecer las condiciones de aprendizaje inicial. Bueno, ahí en ICE, por ejemplo, lo que ha permeado en los últimos tiempos es que se sugiere que se tome en consideración el desarrollo de la ciencia, pero en México, ¿cierto? Entonces ahí es
como que otra situación que se tendría que revisar para... Sí, claro, claro, y esa es la idea, que pudieran retomarse, que se puede, que no, y utilizar este formato sobre todo, sería la idea, ¿no? Bien. Bueno, los criterios, la organización y estructura del curso, se divide por unidades, en las que tiene un objetivo, etcétera, ¿no? Una descripción detallada para que quien es nuevo, recuerden que ustedes saben de esto, porque lo llevan trabajando 10 años y han estado desde el principio, o se han incorporado pero ya se empaparon de todo este proceso. Todo esto es explicárselo en esta asignatura, de dónde surgió, por qué, cuál es la intención, para que no vean bioquímica, digan, le tengo que enseñar esto, esto y esto. No, de dónde surge, cuál es la intención, cuál es la finalidad, cómo aporta al perfil de egreso. Propósito o competencia académica general de la asignatura. Nosotros le llamábamos, en términos de diseño, propósito general. Aquí le denominan propósito de la asignatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la equivalencia. Aquí esta, ¿de dónde la van a sacar? ¿De dónde quedamos que emanaba este? A partir del perfil de egreso y las líneas curriculares. Así es, los propósitos de las líneas curriculares. Ahí voy a ver esta asignatura en qué va a aportar a cumplir ese propósito de la línea curricular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo vamos a desarrollar. Bueno, aquí ya les da el contexto, una explicación, les da el cómo se debe desarrollar, que tiene que empezar con el verbo, el conocimiento que se va a adquirir, el fin con el que se va a hacer, con un verbo en infinitivo, las condiciones, la actitud o valor, el contexto, ¿sale? O sea, va a ser muy amplio. Aquí está la ruta, eso ya lo verán en el taller, ¿sale? Esto nada más es para que lo conozcan. Esa explicación ya lo van a ver en el taller, pero ya con el puro formato nos está dejando claro de cómo lo podemos hacer. Y nos pide que seamos muy claros en los atributos o rasgos, en este caso los propósitos de la línea curricular, que vamos a retomar. O sea, ese es el propósito que yo diseñé, en qué atributos del perfil de egreso o de los propósitos de las líneas curriculares estoy cumpliendo con este propósito. O sea, no solo es que lo escriba, tengo que hacer evidente cuáles estoy desarrollando. ¿Estamos de acuerdo? Maestro. Lo anterior, deberíamos ya tener aprobado de alguna manera que todos esos propósitos de las distintas líneas curriculares efectivamente le pegan a todo ese perfil. Esa evaluación debería estar hecha y darnos, pues ya pueden continuar con esos contenidos, con esos propósitos de línea curricular. Ya vimos que efectivamente todos le pegan al logro de ese perfil de egreso. Sí. Y esa evaluación yo creo que no está hecha. Tengo entendido que fue el trabajo que hicieron la maestra Elena, el maestro Enrique, y la retroalimentaron. No hubo ninguna sugerencia sobre nuestros 6 o 10 propósitos de la línea curricular para decirnos, pues sigan adelante con eso, está bien, eso sí. Ok, yo creo que sería importante comentarlo al maestro Enrique. Recuerda que tenemos una reunión el martes. Cuando usted dice no está hecho, se refiere a matemáticas. No, dice que está hecho, pero que no le ha dicho si está bien o no, si ya se realizó. La línea curricular ya elaboró sus propósitos y necesitamos saber si todos los propósitos de todas las líneas curriculares efectivamente logran ese perfil de egreso. Eso requiere de una evaluación de alguien que nos diga esos 6 o 10 propósitos de matemáticas, está perfecto, pueden seguirse, sabemos a qué contribuye, ¿sí? Y sabemos que con los demás propósitos de las otras líneas se logra ese perfil de egreso. Esa evaluación, dices que ya está. Pues se supone que ya está, solamente será cuestión de socializarla. Tenemos una reunión el martes, ya les estaremos compartiendo en la próxima reunión de la comisión todas estas dudas. O sea, a mí sí me hubiera gustado que alguien nos hubiera dicho, ya checamos cada uno de sus propósitos de su línea y les falta esto que no es tarde, porque justamente en el programa podemos hacer también esa revisión. Si solicitan la asesoría, si ustedes dicen no lo hemos identificado, ok, pueden solicitar yo creo que la asesoría y sin problema. Sí, de hecho María Elena y Enrique ya lo hicieron. El propósito también de que ustedes los revisaran era precisamente que hicieran sus observaciones. Eso fue el trabajo que hicieron ya por área cuando estuvieron viendo.
O sea, lo que corresponde a la revisión por parte de los asesores ya se hizo. Se supone que ustedes lo hicieron por área y entregaron esos formatitos. Entonces, todavía falta como la retroalimentación de esa parte, sí. Hay como 50, 80 propósitos si conjuntamos todas las líneas y tenemos 20 rasgos del perfil de egreso, ya checaron 60, 80 propósitos y se ve que se cubre exactamente todos los rasgos del perfil, o va a haber retroalimentación para que corrijamos y se incorporen más. Yo creo comentarlo con lo comentamos, sí, sin problema. Entonces, este documento que entregaron al principio del encuentro, ¿esto ya incluye la revisión de las áreas? No, ese no. Es que con ese hicieron la revisión, ya solo si hubo retroalimentación, el maestro les dijo, si ya me lo enviaron, ya lo integro y se les entrega. Esa es la única diferencia, entonces no debería haber conflicto por eso. Y si no, reitero, está en ese contexto el poder decir, necesitamos la asesoría porque no estamos seguros, se hace esa revisión y seguimos adelante, ¿no? O sea, no hay problema, que ya las áreas que ya lo hicieron, ya se entregó, los maestros ya seguramente le dieron el visto bueno, pues adelante, ¿no? Esa es la duda. Maestro. Sí, en Agronomía tuvimos una discusión bien interesante con esto, porque de repente por ahí en una reunión bastante apuntada del área, de repente alguien decía, por ejemplo, es que esa parte del perfil de egreso yo no estoy de acuerdo, maestro, el perfil de egreso no lo toques, ese fue un consenso que costó mucho trabajo, fue una gran batalla, ahí no le podemos mover, en la parte del perfil de egreso. Vámonos a los propósitos de la línea curricular, y ahí también decían, oiga, creo que lo que dijimos, como que se me hace que no lo vamos a lograr. Entonces dijimos, estamos en un momento para poder revisar con mayor detalle si con estos propósitos de línea curricular logramos el perfil, así como se ha señalado. Así es. Y quedamos entonces en que la parte de los propósitos es un ir y venir, porque avanzamos y nos volvemos a regresar a revisar nuevamente para verificar que efectivamente le pegamos al perfil de egreso. Quizá lo que dice el maestro Alanis tiene que ver con que haya una autoridad académica que nos diga, oigan, pues creo que está bien, incluso hasta la redacción está congruente, creo que está bien. Quizá eso es lo que nos podría faltar, que detalles hasta técnicos y redacción, para que estén plasmados en una especie de sincronía todos los programas. Pero me parece que este asunto de los propósitos de línea que van a ir por ahí, sí, yo digo que no están picados en piedra y que podemos ir y venir para irnos ajustando y que tengamos la certeza de que efectivamente todo lo que se va a devenir, se va a desparramar de los propósitos de línea, vayan a estar contemplados en los aspectos de menor jerarquía, ¿no? Así es como lo estamos en la agronomía y me parece que va funcionando, pero insisto, en la parte del perfil, ese incluso por lo pronto no lo podemos ya estar... No, así es. No, ya no. Y esa es la idea, o sea, no solo es que se pueda, sino que se debe, porque eso es lo que va a generar la congruencia curricular. El que movemos acá, porque es como, se me fue este ejemplo de que mueves una pieza y se te mueve todo. Un cubo de Rubik. Exacto, como un cubo de Rubik. O sea, mueves un lado y se te desordena el otro. Entonces tienes que estar regresando para ir haciendo esos ajustes. Pero eso es natural en el diseño curricular. No en términos del perfil de egreso, que ese, yo creo que debemos tener esa postura, eso ya se estableció. Los propósitos sí, porque incluso en términos de redacción yo sí hice algunas observaciones, de hecho se las comenté al maestro, que a veces utilizan dos verbos cuando debería ir uno. O sea, si tú pones identifica y diferencia, pues ya diferencia es el de nivel más alto, ese es el que se debe quedar. Para llegar a eso tienes que identificar, bueno, ya no lo tienes que poner. Entonces, ese tipo de situaciones, pero estamos de acuerdo, detalles de forma, no de fondo, que se pueden ir ajustando de acuerdo a lo que se va identificando. Sin duda retomamos la idea de lo que comenta, hace falta ese acompañamiento, solicítenlo y con todo gusto yo creo que lo podemos hacer. Se va a hacer en el taller, pero si como área tienen esas dudas, pues soliciten el apoyo de el maestro Enrique, la maestra Elena o el mío, y pues estamos justo para eso. Esa es la función, de hecho esa es nuestra denominación, asesores, ¿sale? Ahora, creo que estamos queriendo la discusión de lo que se va a dar en el taller. Recuerden que vamos a ver el formato, ya si hay algo concreto del formato, lo pueden trabajar en el taller. Ahorita es que lo conozcamos grosso modo para poder avanzar y que tengan una idea, porque además no es que ahorita vayan y hagan esto en sus academias o en sus áreas, es que lo conozcan, que vayan viendo justo lo que dice el maestro Alanis. Aquí creo que hay un punto que nos falta, vamos, lo trabajamos. El maestro Roberto, acá nos falta esto, vamos, lo trabajamos para tener todo armado para cuando lleguemos a esto.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Maestra, para Oye, continuar. No sé si fuera posible que acordáramos lo que sugirió el maestro Rivera respecto a que es obligatorio para los representantes de academia. Sí. Eso ya estaba como acuerdo, Sí. eso según yo ya estaba como acuerdo. Sí. Pero nada más tanto porque la maestra tiene la mano levantada y de hecho se me adelantaron, perdone maestra. Nada más era, creo que sí es importante esa la limitación que menciona el profesor, porque nosotros ya avanzamos incluso a las cartas descriptivas, pero cuando, o sea, partimos justamente como es perfil de egreso, propósito de asignatura, pero nosotros hicimos nuestro ajuste según justamente los verbos. A lo mejor son nimiedades, pero dijimos, en vez de comprende, analiza, porque Sí, es porque un verbo comprende, de ¿no? mayor que el que viene aplicado a propósitos. Entonces nosotros le hicimos nuestro ajuste y para nosotros está bien, pero biología puede decir por qué analiza. Entonces eso nos va a traer algunas discrepancias a la hora de que hagamos nuestras cartas descriptivas. Entonces creo que es importante, como dice el profesor Alanis, que ya nos digan esta versión con los corregidos. Por ejemplo, también hay uno en el perfil de egreso que dice identifica, describe y explica, lo que acaba de mencionar. Y nosotros hicimos nuestro ajuste. O sea, no le quitamos, pero simplemente en esa parte, la parte importante del fondo no lo cambiamos, pero tratamos de, a nuestro parecer, de arreglar y luego ya de ahí sí. Y ahí creo que todos están así, entonces ese día eso nos va a atorar. Bueno, yo creo que es importante que nos lo alimente para que todos marchen de que ese ya fue perfecto. yo creo que eso se podría hacer por área, para evitar conflictos y sobre todo, si hacen un cambio, la sugerencia, informen de ese cambio. Pero es que es el perfil de egreso. O sea, dentro del perfil de egreso. Sí, o sea, partimos de lo general para ir haciendo toda la parte. O sea, pero modificado en el perfil de egreso. El verbo principal, o sea, eso es lo que dice el profesor. No tenemos esa oportunidad, porque eso que acabo de decir, identifica, tú lo explicas y Sí. entonces nosotros hicimos nuestro ajuste y ya de ahí, para que fuera bien. Estoy tomando nota de todo Sí, esto. Entonces, ese día en el taller es lo que podemos Y otra exponer. cosa, así a lo mejor van a estar más en desacuerdo, porque como acaba de decir el profesor Rivera, ya el perfil de egreso no vamos a ver, o sea, nosotros también partimos de eso, pero el perfil de egreso, hasta donde tengo entendido, lo fue que quedó en iniciando 2020, ¿no? Entonces, de acuerdo a los 7 criterios, igual, nimiedades, pero agregamos, por ejemplo, participa de manera constructiva, constitutivo de inclusión y respeto, y perspectiva de género, agregamos, porque ya eso no lo habíamos revisado en ese entonces. Pero es un concepto transversal. Tal vez nimiedades, pero que entran dentro de lo que se quiere, de lo que se persigue, y se ajustan a los 7 criterios previsados. No sé si eso haga falta, que nos haga falta. Sí, y qué bueno que lo menciona maestra, pero nada más para darle continuidad y retomar la idea que eso lo podemos plantear en el taller. Ahora, eso es un punto muy importante que creo que efectivamente son de forma, no de fondo. Creo que en ese ámbito sí se puede mover. Yo creo que lo que se refería el maestro es en la esencia de queremos agregar un atributo, pues ahí sí ya no. Pero podemos darle un enfoque a ese atributo que de hecho era la idea de la revisión que hacían de los criterios del CIAWACH. No lo contradice, no lo contrapone, lo hace más explícito. Lo hace explícito, así es, y que permite dar cumplimiento a los criterios del CIAWACH para hacer esa evaluación de manera más clara y rápida cuando se da, porque hay una rúbrica que te dan y te dicen criterios, perfil de egreso, ponlos y dime cuáles cumple y cómo, con palabritas concretas. Entonces, eso es muy importante que se pueda ver reflejado, pero no modifica la esencia del perfil. En esos ámbitos, yo creo, y eso, reitero, es una creencia personal, no debería haber problema de ajustarlo. Pero ya el maestro Enrique y la maestra Elena, que son los encargados de eso, serán los que tendrán que tomar esas determinaciones. Plantéenlo, guárdenlo para el taller, tomen esa nota, porque quien se los puede poner en términos más claros son el maestro Enrique y la maestra Elena, ¿sale? Ya si requieren la asesoría para ajustarlo, ahí sí entro yo y los puedo apoyar con todo gusto en cosas como esa, porque por ejemplo seguramente algunos en sus propósitos, y eso sí me di cuenta, usaron estos verbos. Comprende. ¿Por qué se sugieren usar? Porque no es evaluable, porque no es medible. ¿Qué significa comprende? Es muy subjetivo. ¿Sale? Entonces, saber, o sea, ¿qué significa que el alumno sepa? Más bien puede enumerar, puede identificar, puede diferenciar, puede
utilizar, puede, etcétera. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, bueno, esa sería la idea. Para cerrar y avanzar, maestro Alanis. Nada más precisar que debería haber una fecha muy pronto para que los encargados tomen esas observaciones y las pasen inmediatamente a las áreas o a cada línea curricular, para que trabajemos con las versiones ya afinadas, sí. Pero muy rápido. Si es posible, les estaremos compartiendo esa documentación ya con algunas, estoy tomando nota, quizás con algunas correcciones, incluso con las que señala Eric. Pero yo quiero hacer un llamado. Miren, ya van a ser las 12 y yo sé que están surgiendo muchas dudas. Recuerden, perdón por la insistencia, este es únicamente con carácter introductorio. Todas estas dudas, las que requieren atención, estoy tomando nota, plantéenlas, no se van a resolver ahorita. No puedo dar una fecha para cuándo vamos a dar este documento, pero estoy tomando nota. Yo sugiero, dejemos que termine Eric de exponer el formato y demos por concluido y doy el cierre de nuestros 3 días de encuentro. Sí. Yo sí pido que por favor me escuchen. En los acuerdos, en la redacción que nos enviaron, muchos pedimos que dijera que se presentaran los representantes de academia, y lo que nos enviaron no viene. Entonces yo creo que sí es muy muy importante. Estaba, y yo creo que se les fue por ahí, pero por favor que esté presente para que lo podamos mostrar en las y que nos los vuelvan a mandar ya así. Con esa parte, a fin de no robarles más tiempo, ¿les parece si presentamos el formato general? Van tomando las notas y hay que determinar cuáles son para el taller y si hay una duda concreta aquí. ¿Sale? Recuerden, es presentar únicamente el formato y darles algún ejemplo muy concreto. Punto número 4, evidencias generales de desempeño de la asignatura. Aquí ya tengo que poner cuáles van a ser los productos o desempeños. Recuerden que hay una diferencia. Evidencia es un producto, el producto es una evidencia tangible, el desempeño es una evidencia que no es tangible. Por ejemplo, una exposición, ¿qué queda de evidencia? Pues nada, si no la viste, ya se fue. En cambio, un ensayo deja una evidencia tangible, el escrito. Así que una maqueta es un producto, una exposición es un desempeño, el que hagan un procedimiento es un desempeño. Pero si en la exposición utilizan una presentación. Sí, pero ese sería un recurso. Hay algunos que son las dos, que pero la exposición, ¿qué quiere? ¿Evaluar su presentación o quiere evaluar la exposición? La exposición. Entonces, eso sería, si queremos evaluar la presentación, entonces utilizamos otro instrumento. Pero eso tiene que ver con evaluación. Hay algunos que son desempeño y producto, o que implican los dos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una hamburguesa, eso es un desempeño, porque estoy haciéndolo. Pero también eso me lleva a desarrollar un producto. ¿Qué quiero evaluar? ¿El desempeño o el producto? Es decir, ¿quiero evaluar el procedimiento o el resultado? Tienen que determinar, o ambos. Para evaluar esto que estamos haciendo, ¿lo que está haciendo es desempeño o producto? La exposición sería un desempeño, exactamente. Ahora, ustedes van a hacer un producto que es un programa, eso sería un producto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué quiero evaluar? ¿El desempeño o el producto? Y de ese desempeño o de ese producto, ¿qué voy a retomar? ¿Qué criterios voy a evaluar? Por ejemplo, la exposición: claridad, orden, secuencia, sintaxis, vocabulario, no sé, todo lo que yo evalúe de una exposición. Del producto, de la hamburguesa, ¿qué puedo evaluar? Sabor, textura, cocción de la carne o término de la carne, presentación, etc. ¿Sale? Entonces tengo que escribir de cada producto que yo ponga que se sugiere que se evalúe, qué criterios se deben utilizar. Aquí hay una fórmula, se lo estoy poniendo muy claro, pero hay que hacer un proceso que verán en el taller. ¿Estamos de acuerdo? Y que aquí mismo se los explica. Valores y actitudes de la asignatura. Aquí hay que redactarlos en términos de las habilidades blandas que se requieran: trabajo en equipo, comunicación asertiva, proactividad, en términos de esas, pero no inventarlas. Tienen que corresponder con lo que están poniendo arriba en los desempeños o productos.
Aquí hablamos de actitudes o valores, ¿sale? Igual hay una forma, eso lo verán en el taller, únicamente es el espacio. Yo sé que puede causarles escozor algunas cosas, pero bueno, en el taller se va a ir trabajando y ya si de manera concreta tienen dudas en sus programas, reitero, mi figura es asesor, para eso estamos, aprovechenlo, ¿sale? Unidades de aprendizaje, aquí viene lo siguiente que también está muy bueno. Porque, ¿qué creen, maestros? Pero no es tan sencillo. Tengo mi unidad de aprendizaje 1. Pensemos que es vectores, dijo el maestro. ¿Cierto? Sí. Vectores. Tengo mis horas presenciales, que son teoría y práctica. Del total de mi semestre, de los totales, ¿cuánto le voy a dedicar en teoría y en práctica a esta unidad? Típicamente lo que hacen es agarrar y decir, tengo 15 horas, son 5 temas, pues de a 3 horas por tema. Pero no se hace así, porque hay temas que son más complejos y hay temas que son más sencillos. Entonces hay que hacer una dosificación, y la dosificación sigue un procedimiento. ¿Sí vamos ya? Que tienes que ver desde el verbo que vas a hacer, que vas a utilizar y qué pretendes lograr. Pero lo más interesante, mis estimados maestras y maestros, es que debo considerar el trabajo independiente. ¿Trabajo qué? Independiente. Con el criterio ya definido. Con el criterio definido. Si tú asignaste entre teoría y práctica un total de 4 horas, ¿cuánto es lo más que le puedes dejar de tarea al alumno? 2 horas. Y hablo de tarea como un ejemplo, pero es todo lo que hay fuera del salón de clases. ¿Sí vamos viendo hasta acá? Sí. Entonces, aquí hay una limitante en términos de programa de estudios. Porque tu propio programa, en tu dosificación, tú dijiste que era eso. Y acuérdense que esto en teoría se lo tienen que entregar al estudiante. Ergo genera un compromiso. Maestro, pero yo el problema lo veo cuando es una práctica y son entre varios. Allí se considera, por ejemplo, si la práctica fue de 4 horas, pues serían 2 horas para cada estudiante o para los participantes. Es que tienes 2 horas. Si cada uno va a hacer una función diferente, eso ya es distribución de cómo trabajan en el equipo. No, pero son 2 horas. Me estoy refiriendo a cuando hacen el reporte, porque yo hago la práctica y me van a entregar un reporte. Ahí es donde ha sido mi duda, cómo considero ese tiempo, para cada alumno o para el conjunto de... Si el reporte es individual, es individual. Si es colectivo, el tiempo sigue siendo el de 2 horas con las distribuciones que haga, pero eso ya lo hace el equipo. O sea, el tiempo son 2 horas. Okay. La distribución que hagan ya es un problema, pero son 2 horas. Ahora, si usted los pone en equipos para que uno haga esto que lleva 2 horas y alguien esto, pero son 2 horas. Lo que utiliza cada estudiante individual son 2 horas. Okay. Sí, o sea, no cambia esa lógica. Ya lo entendí. Ahora, esa era mi duda. Las horas totales, aquí acuérdense que debe incluir, y aquí fíjense, maestra Luz, muy importante, aquí sí pone viaje de estudios, entre paréntesis. Y arriba no. Ahora, esto lo van a pegar las veces que sea necesario. Si tienen unidades, ¿cuántas unidades quedamos que era el máximo por un programa? 6 unidades como máximo. El reglamento marca que deben ser máximo 6 unidades. Máximo. Porque de repente decimos máximo, tengo que abarcar. A fuerza 6. Pueden tener 3, pueden tener 4, pueden tener 5, no importa. Pero máximo 6. Competencia u objetivo específico, lo que yo les decía que eran los objetivos ya particulares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta dónde lo vas a hacer? De vectores ya quedamos que era, identifica los vectores. Contenidos de la unidad de aprendizaje, elementos de la unidad. Aquí pongo los conocimientos, que sería lo que conocemos como temario, pero no en forma de temario, sino en forma de conocimientos. Concepto de vector, tipos de vectores, aplicaciones de los vectores a la física. Ejemplo, ¿no? Habilidades que requiere. Grafica, vectores, escalares, y no sé si estoy diciendo tontería, pero es un ejemplo, ¿sale? Realiza producciones de lenguaje de tipo ensayo. ¿Sí está bien o estoy? Textos y alocuciones. Por ejemplo, escritura, ¿no? Y expresión. Elabora textos utilizando figuras retóricas. Y diferentes géneros. Ajá, exacto. ¿Sí vamos claro? Entre lo que es un conocimiento y una habilidad. Aquí hay una metodología que verán en el taller, que aquí la describe, por eso este formatito es muy bueno,
Porque se los va describiendo. Si hay dudas, acá estamos sus asesores. Los superhéroes y heroína que comentaba la maestra Luz, ¿no? Esto nos lo va a subir para de una vez irlo destruyendo. Lo descargan de planes y programas, pero se comparte. Sí, está en la página de planes y programas. Ahorita tengo un problema para descargarlo, pero en cuanto pueda descargarlo, lo subo al grupo para que lo compartan. Pero si lo quieres, que se angustien mis compañeros. Sí. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué actividades de enseñanza que hace el docente? ¿Qué actividades de aprendizaje que hace el alumno? Si yo realizo una cátedra, el alumno ¿qué hace? Pone atención y toma nota. Si yo solicito una exposición, ¿qué hace el alumno? Elabora presentaciones y realiza la presentación oral de su exposición. ¿Sí vamos claros? Igual hay una metodología, pero mucho de esto lo pueden sacar ya de libros como el de Pimienta, de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, de Roberto Pimienta, si me acuerdo de Roberto, pero el apellido es Pimienta, es como el básico de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. No me gusta mucho, pero bueno, es un inicio. El de Frida Díaz Barriga, hay muchas. O sea, no me gusta, lo menciono porque todos lo mencionan que es el básico. A mí no me gusta, pero... Pero algo que a usted le guste. Pues es que te vas nutriendo de muchos, o sea, no puedes decirle es un compendio enorme y además cada ciencia depende. Pero si quieren ya nos acercamos y les doy elementos de didáctica específica. Materias y recursos a utilizar, didácticos, pizarrón, cañón, proyector, software, AutoCAD. Tecnológicos, informáticos y de comunicación, si usan Teams, si usan si usan Forms, si usan lo que vayan a utilizar. Canva, Prezi, lo que utilicen. Si usan OneDrive o lo que sea. Evidencias de desempeño en la asignatura, que son los productos o evidencias de desempeño, y los criterios e instrumentos de evaluación. Esto ya los tuvimos arriba, aquí ya son del curso en general, y entonces aquí ya vamos a poner, por ejemplo, los que utilizaron para las prácticas de campo, si realizaron de experimentos, si utilizaron actividades de laboratorio, si usan el examen, aquí lo ponen, y cuáles van a ser los criterios de evaluación. Por ejemplo, el examen, un criterio sería respuestas correctas, número de respuestas correctas. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Acá ven el ejemplo, y bueno, ahí viene las estrategias. Evaluación general de la asignatura, aquí ya son mis criterios de evaluación de la asignatura, ¿sale? Que vamos a utilizar. No se deben incluir las evaluaciones diagnósticas y formativas, sino son los criterios sumativos. Examen, 30%, etcétera, ¿vale? ¿Dudas? Todas, pero Bueno, nos esperamos bueno, al es que no es del llenado de formato, pero quiero preguntar si alguien sabe si el uso de la plataforma de Teams es una forma generalizada en la preparatoria o solo fue emergente durante la pandemia. Se sigue pagando, yo lo utilizo para subir ahí a mis alumnos, les abro el grupo, les envío actividades, lecturas, les comparto. Porque hay profesores que no. Okay. Es la forma de comunicarnos oficial con los estudiantes. Nosotros no podemos tener sus números telefónicos, su WhatsApp. Es un riesgo muy grande y pues ya sabemos por qué. Pero es la forma oficial de comunicarnos con los jóvenes. Su correo electrónico y el Teams. Y es muy bueno. No, y tiene cosas que les permiten maravillas. O sea, si quien sabe usar bien Teams, mis respetos, porque tiene una de herramientas que por eso fue complicado en la pandemia. Pero bueno, regresando entonces, aquí ya lo podemos, aquí hace la descripción, eso no lo tienen que detallar, o sea, lo pusieron para hacer la explicación, pero en el formato nada más se pone aquí, producto de evidencia, periodo, fechas en las que se va a evaluar, indicadores, instrumento y la ponderación. Esto es lo que deben llenar de lo que les expliqué aquí arribita, ¿vale? Solo aquí es la explicación y aquí es donde se llena. Y pues ya de ahí, perfil del facilitador y tutores. Si es filosofía, pues que perfil cercano a filósofo. Creo que ahí tuvieron un problema con que decía y afines, entonces pues ya ese era administrativo, pero bueno, aquí ponen el perfil. Comunicólogos, licenciados en lenguas hispánicas, o sea, ahí ya lo ponen, ¿sale? ¿Dudas? No. Posgrados en ciencias sociales, no sé. Facilitador del curso presencial, el perfil académico necesario, bueno, aquí lo vamos a poner. Si es en línea, en este caso nosotros no lo vamos a ocupar este espacio porque no es en línea, queda en blanco.
Y cerramos con la bibliografía y recursos informáticos. Ahí el título igual me parece que pudieras más bien llamarse de otra forma. Creo que más bien es como fuentes consultadas, ¿no? Ya se utiliza más ese término, pero bueno, ya ahí es formato, no creo que haya mucha complicación. Y ahí viene, y ahí sí marca que debe ser APA, que yo creo que nadie debe tener problema con eso, 7ª edición, listo, ¿no? O sea, no hay mayor conflicto. Más bien la última, porque la pueden cambiar. Bueno, aquí dice 7ª, pero sería importante esa nota de que no se refiere a la 7ª, sino a que sea la última. Compañeras, compañeros, ¿cómo ven? Muy bien. Ojo, eso reitero, ese formato no lo diseñó Eric, no, eso es de planes y programas. Y aprobado. Y aprobado. Que quede bien claro por si a alguien le quieren echar bronca. Sí. Sobre todo, por eso lo digo. Nada es cierto, pero pues esa es la idea, que tengamos esa claridad. Entonces, pues ahora sí que como se dice las misas, a practicar lo que aquí se ha explicado, porque eso es lo rico, eso es lo interesante. Entonces, eso es lo importante.